Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 31. Capítulo 31. El encanto de la cocina. Shirou terminó su investigación mágica y, como siempre, practicó un poco su magia de mejora y proyección. Como siempre, la magia de mejora era fácil de usar. No solo no hubo problemas, sino que incluso la fuerza de la mejora aumentó gracias a su habilidad mejorada. La espada de madera, tras ser mejorada, incluso tenía una fuerza y un poder destructivo comparables a los de una espada real. Sin embargo, al final, la magia de proyección no mostró ningún progreso. Solo pudo proyectar la capa exterior de Noble Phantasms, pero no armas reales. Claramente, en esa noche nevada, cuando usó la carta Servante Milla y se fusionó con Servante Milla, pudo proyectar fácilmente todos los Noble Phantasms que poseía Servante Milla, e incluso proyectar armas cercanas a creaciones divinas más allá de la norma. Pero ahora, a Shirou le resultaba difícil incluso completar la proyección más básica, como si el poder del sirviente Milla lo rechazara instintivamente. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia entre él y él esa noche? Shirou suspiró. Al final, solo pudo renunciar a la investigación mágica y dedicarse primero a preparar el almuerzo. Preparó el almuerzo con mucho cuidado, con una mezcla equilibrada de carne y verduras, incluido un salteado especial de pimiento verde en el que había puesto mucho esfuerzo. Aunque, por lo general, el sabor de la carne salteada con pimiento verde se basa únicamente en el uso de pimiento verde para eliminar el sabor a caza de la carne y realzar su aroma, considerándolo un componente más. Shirou lo cocinó con un método especial, logrando que quedara crujiente y delicioso, impregnado del aroma de la carne. Incluso quienes odian el pimiento verde quedarán encantados con este sabor. Pronto puso la comida que había preparado en la mesa y se encontró con Roxy y Rudeus entrando desde afuera de la habitación. Vale la pena mencionar que Zenith también entró desde afuera con los dos, y su rostro obviamente no era muy bueno, incluso se podría decir que estaba un poco enojada. Señorita Roxy. Aunque te permití enseñarle magia a mi hija, no te permití enseñarle a Rudy a destruir graneros con magia. Yo no sabía que eso era un granero, aunque no sepas qué es un granero, no se debe fomentar el uso de magia en lo que parece una casa vacía y abandonada. Después del regaño de Zenith, Roxy inmediatamente pareció como si hubiera sido alcanzada por un rayo, poniendo los ojos en blanco y bajando la cabeza en señal de decepción. Claramente, cuando se conocieron por primera vez, ella les dio a las personas una sensación inesperadamente madura, pero después de conocerla mejor, su comportamiento fue más como el de una niña que el de Shirou y Rudeus. Sí, tienes razón. Roxy se disculpó con la cabeza gacha. Espero que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Sí, lo siento mucho, señora. Obviamente Zenith no estaba realmente regañando a Roxy, sino simplemente dándole un recordatorio, para no dejarla seguir cometiendo errores. Aunque la producción de granos de buen avillaje es abundante, también puede sufrir sequías y tormentas repentinas. Si las cosechas se destruyen, el grano del granero es la última fuente de vida. No es de extrañar que Zenith estuviera tan enojado. Cometí un error tan rápido, Roxy suspiró desesperada. Jaja, probablemente me despidan mañana. La chica de cabello azul estaba sentada en el suelo, mostrando una mirada deprimida como si quisiera dibujar círculos en el suelo con sus dedos. Al ver a la otra persona tan perdida, Shirou no pudo evitar mostrar una expresión sutil. Quería consolarla, pero después de todo no conocía muy bien a Roxy. Después de pensarlo, Shirou aplaudió suavemente y dijo lentamente: Está bien, es hora de comer. Señorita Roxy, por favor coma con nosotros. ¿Eh? Yo también. No debería haber ningún problema con eso, ¿verdad? Shirou no les preguntó a Paul ni a Zenith si Roxy podía comer con la familia, pero pensó que no habría problema. Después de todo, Paul y Zenith no eran personas con mal carácter, y Roxy definitivamente no era alguien que resultara molesta. Entonces, rápidamente le contó a Paul y Zenith su idea, con la esperanza de que Roxy pudiera almorzar con la familia, y rápidamente obtuvo su acuerdo. ¿Está realmente bien que me una? Por supuesto, después de todo, tú eres el tutor que contratamos. Zenith no parecía tener ninguna opinión sobre Roxy debido a lo que sucedió antes, y la invitó con mucha gentileza y entusiasmo. Roxy inmediatamente mostró una expresión de alivio y su mal humor original desapareció. Gracias, Shirou. ¿Eh? ¿Por qué? Shirou no entendía por qué Roxy le agradecía, y le daba pereza. En cambio, sonrió y le pidió a Roxy que se sentara. Hoy preparé platos especiales para la señorita Roxy, tienes que probarlos como es debido.
¿Eh? ¿Lo lograste, Shirou? Sí. La expresión de Roxy era confusa, no esperaba que Shirou, un niño pequeño, estuviera cocinando para la familia. Lo que la confundió aún más fue que ni Paul, ni Zenith, ni Rudeus, ni siquiera la criada Lilia que estaba a su lado, parecían tener objeciones a esto, sino que lo esperaban con ansias. Incapaz de comprender la situación, Roxy todavía no hizo preguntas sin considerar el estado de ánimo y se sentó en la mesa de la familia Greirat. Después de echar un vistazo a los platos que tenía delante, quedó inmediatamente cautivada por los ricos y hermosos platos. ¿Tú hiciste todo esto, Shirou? Más o menos, pero Lilia preparó todos los ingredientes. Shirou sonrió y miró a Lilia, la sirvienta dijo con calma. Este es mi trabajo. ... Roxy originalmente comenzó a cambiar sus pensamientos negativos sobre Shirou que alguna vez tuvo cuando descubrió que Shirou era tan bueno cocinando, pero todavía no podía entender por qué Rudeus admiraba tanto a Shirou. Después de todo, ella realmente no podía ver nada especial en Shirou. Mientras ella pensaba, la familia Greirat ya había comenzado a cenar con la etiqueta básica previa a la comida. Tan rápido. Roxy pronto descubrió una escena casi exagerada. La familia Greirat comía increíblemente rápido. Incluso Zenith, con aspecto de dama elegante, demostró una velocidad glotona al enfrentarse a los platos de Shirou. ¿No es esto un poco exagerado? Roxy realmente no podía entender por qué estas personas estaban tan entusiasmadas con simples platos. ¿No es la cocina simplemente un medio básico para que los humanos sobrevivan y llenen sus estómagos? Como ex aventurera, Roxy no pudo evitar tener esos pensamientos en su mente. Sin embargo, esta idea desapareció instantáneamente después de probar un bocado de los platos en la mesa. El repentino estallido de sabor en sus papilas gustativas la hizo perder todos los pensamientos en el acto, dejando solo una palabra resonando constantemente en su mente. Este plato es tan delicioso. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. Plato de pimiento verde. Roxy nunca pensó que la comida de Shirou sería tan deliciosa. Aunque esperaba que fuera bueno, pensando que una comida que lucía, olía y sabía también debía ser deliciosa, después de darle un mordisco, Roxy se dio cuenta de lo equivocada que era en realidad su comprensión de la comida. Resulta que la comida en este mundo no solo proporciona la energía necesaria para sobrevivir, sino que simplemente satisface el hambre. Cuando un plato es lo suficientemente delicioso, puede incluso hacer que las personas se sientan verdaderamente felices, que sientan la alegría y el sentido de la vida. Es realmente demasiado delicioso. Roxy elogió desde el fondo de su corazón y, como el resto de la familia Greirat, comenzó a comer la comida lo más rápido posible. Jeje, todos, coman despacio, no hay necesidad de apresurarse, hice mucho. Shirou sonrió cuando vio que a Roxy y a los demás les gustaba tanto su comida. Había dedicado mucho pensamiento y esfuerzo a elaborar platos que se adaptaran a los gustos de la gente de este mundo a lo largo de los años. Cuando llegó por primera vez a la familia Greirat, preparó platos deliciosos que sorprendieron a la familia, pero eso fue solo temporal. Debido a las muchas diferencias entre este mundo y el mundo de Shirou, como el uso de vajilla y los hábitos alimenticios medievales, los platos de Shirou, aparte del arroz frito inicial, que de hecho fue reconocido por todos, permanecieron tibios y no se pudieron mejorar más. En última instancia, los hábitos alimentarios de la gente medieval eran su mayor enemigo. Después de todo, la gente en este mundo generalmente solo usa cuchillos y tenedores, y la comida que come es principalmente frita, asada o hervida, por lo que no son muy buenos para adaptarse a sabores más delicados. Para resolver este problema, Shirou siempre modificaba sus platos apropiadamente según los gustos de todos cuando cocinaba para la familia Greirat. Por ejemplo, intentó que sus platos fueran fáciles de comer con cuchillo y tenedor, aumentó la cantidad de platos de carne asada y añadió verduras como complemento a la carne asada. Shirou incluso inventó las hamburguesas y los sándwiches con antelación, haciendo pan puro con rellenos, junto con mantequilla y queso, para agregar más sabor. Con tanto esfuerzo, la cocina de Shirou, si bien no está completamente perfeccionada, al menos se puede decir que se adapta plenamente a los gustos de las personas de este mundo, e incluso si nunca han comido la cocina de Shirou antes, no podrán disfrutar plenamente de la delicia de los platos debido a las preferencias de gusto personales. Shirou no perseguía nada en particular con esto, ni tampoco quería convertirse en un chef profesional. Para él, siempre que pueda obtener la aprobación de los comensales para los platos en los que ha puesto tanto empeño, es una cosa feliz.
Roxy comió la comida de Shirou, y su opinión sobre Shirou cambió gradualmente. Aunque todavía no podía entender por qué Rudeus admiraba tanto a Shirou, se había dado cuenta de que Shirou era de hecho una persona capaz. Al fin y al cabo, una persona incompetente no pondría tanto esfuerzo en investigar y preparar platos tan deliciosos que hasta el cerebro quedara en shock. Roxy creía que Shirou podía poner tanto esfuerzo en la cocina, por lo que naturalmente sería capaz de hacer cosas en otros campos que la gente común no podía. Es una pena que su talento mágico sea regular, lo cual es lamentable. Señorita Roxy, ¿no va a comer este pimiento verde salteado con carne? Al notar que Roxy estaba perdida en sus pensamientos y disminuyendo la velocidad, Shirou no pudo evitar preguntar. Había estado observando inconscientemente las acciones de la chica de cabello azul a su lado y descubrió que, aunque ella había comido todos los platos de la mesa, no había tocado en absoluto el pimiento verde salteado con carne. Como era el único plato de carne salteada en la mesa cocinado en un wok, Shirou tenía plena confianza en él, creyendo que incluso las personas medievales que estaban acostumbradas a comer carne asada definitivamente lo elogiarían. De hecho, el resto de la familia Greirat, ya fuera Paul, Zenith o Rudeus, habían quedado completamente conquistados por la comida de Shirou, e incluso el pimiento verde salteado con carne había sido consumido en su mayor parte. Pimiento verde verde y al escuchar las palabras de Shirou, la expresión de Roxy se volvió un poco antinatural por alguna razón. Aunque parecía joven, siempre se había comportado con la calma de un adulto, dando a la gente una sensación de compostura que no correspondía con su aparente edad. Sin embargo, cuando escuchó las palabras pimiento verde, su expresión era muy extraña, como la de un niño que rechaza el sabor del pimiento verde. Sí, los niños pequeños detestan especialmente los pimientos verdes, pues no toleran su sabor amargo. Los adultos, un poco más maduros, suelen acostumbrarse al sabor de los pimientos verdes. Por lo tanto, Shirou no sospechó que Roxy rechazaba los pimientos verdes, pero pensó que simplemente no estaba familiarizada con los platos de carne salteados y, por lo tanto, se resistía un poco. Entonces dijo con entusiasmo. No se preocupe, señorita Roxy, aunque es un método de cocción especial, el sabor definitivamente no será un problema. Al escuchar los grandes elogios de Shirou, Roxy inmediatamente mostró una expresión amarga. Como demonio, Roxy admiraba mucho la cocina humana. Aunque la mayoría de los platos no eran tan deliciosos como los de Shirou, seguían siendo muy sabrosos comparados con los del continente demonio. Sin embargo, cuando Roxy llegó por primera vez al continente Milis, la primera verdura que comió, que también fue la comida que empujó a Roxy, quien pensaba que el mundo humano tenía muchos alimentos dulces y era como el cielo, al abismo del infierno, fue el pimiento verde. El sabor único, amargo y apestoso, se extendió por su boca. La sensación repugnante que permaneció en su boca incluso después de escupirlo inmediatamente. Durante un tiempo, creyó firmemente que el pimiento verde era venenoso para criaturas como la tribu Nigur. Sin embargo, después de observar a los humanos por un tiempo, Roxy se dio cuenta de que el pimiento verde no era un veneno, sino algo que a los niños a menudo no les gusta comer. Por lo tanto, como adulta, Roxy naturalmente se sintió avergonzada de decir que odiaba los pimientos verdes y no quería comer ese plato. Además, los dos niños presentes, Shirou y Rudeus, no mostraron ninguna incomodidad con el pimiento verde. Sin poder hacer nada, Roxy solo pudo contener una emoción trágica, casi resignada, tomar con cuidado un trozo de pimiento verde y ponérselo con cuidado en la boca. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al segundo siguiente, la amargura y el hedor esperados no llegaron. Bajo el método de cocción especial, el pimiento verde emitió una fragancia parecida a la carne, junto con un sabor crujiente y refrescante, casi haciendo que Roxy se levantara de su asiento. ¿Esto es pimiento verde? Roxy se quedó en shock, con una mirada de sorpresa que destrozó su visión del mundo. La gente de la familia Greirat, ya sea Paul, Zenith o Rudeus, todos le sonrieron y habían estado prestando atención a la expresión de Roxy desde el principio. Ahora, una sonrisa apareció en sus rostros. Obviamente ya habían adivinado que esto sucedería. Después de todo, la familia Greirat suele sorprenderse con la comida de Shirou. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 33. Capítulo 33. No es un genio, pero es mejor que uno. Por la tarde, Rudeus iba a entrenar con Shirou y Paul en lucha con espadas. Aunque Paul había accedido a dejar que Rudeus aprendiera magia, todavía habló con Zenith y esperaba que Rudeus pudiera aprender a luchar con espada con él.
Después de todo, Paul siempre había querido que su hijo heredara sus habilidades. El propio Rudeus también admiraba a Shirou, por lo que estuvo de acuerdo con la idea de aprender a luchar con espada. Por lo tanto, hoy había 2 personas más en el campo de entrenamiento de esgrima, donde antes solo había 2. No solo estaba Rudeus, sino que Roxy también vino para ver cómo entrenaba la familia Greirat. Para Roxy, el propósito de ver el entrenamiento de esgrima era doble. Primero, quería ver cómo era la instrucción de Paul y si interferiría con sus lecciones de magia. Después de todo, si el entrenamiento de lucha con espada era demasiado agotador y Rudeus no tenía la energía para aprender magia al día siguiente, eso sería una lástima para ella. Por supuesto, Roxy no pensó que Paul llegaría tan lejos. La razón por la que quería verlo era para aprender más sobre Shirou. Incluso después de comer, Roxy seguía sin comprender por qué Rudeus admiraba y veneraba tanto a Shirou. No entendía qué tenía de especial este chico. Después de todo, en opinión de Roxy, la admiración de Rudeus no podía verse influenciada por la simple comida. Debía haber algo más profundo en Shirou que haría que un niño lo admirara sinceramente e incondicionalmente. Como Shirou no podía usar magia, tal vez tenía un talento para la esgrima que superaba su imaginación. Si pudiera verlo, Roxy podría aceptarlo más o menos. El entrenamiento de lucha con espada pronto comenzó bajo la guía de Paul. Como Rudeus participaba en el entrenamiento por primera vez y era demasiado joven, Paul no le dio ninguna espada de entrenamiento. El entrenamiento se centró principalmente en el ejercicio físico. Como correr, hacer flexiones, abdominales, etc. El propio Paul estaba practicando lucha con espadas con Shirou en otro espacio abierto. Vamos, Shirou, déjame ver cuánto has mejorado en el estilo del dios de la espada. Bueno. Shirou no mostró ninguna emoción ante la actitud arrogante de Paul. Simplemente sostuvo lentamente la espada de madera en su mano y entró en un estado de fluidez. Después de practicar el estilo del dios de la espada durante tanto tiempo, Shirou gradualmente se dio cuenta de los conceptos básicos y los principales métodos de lucha de este estilo. En pocas palabras, el punto principal del estilo dios de la espada es la velocidad. En el mundo de las artes marciales, la velocidad es clave. Mientras seas lo suficientemente rápido y tu espada llegue al punto vital antes que tu oponente, podrás derrotar fácilmente a todos los enemigos poderosos. Actualmente, el estilo del dios de la espada de Shirou es de nivel bajo. No puede blandir la espada más rápida con el instinto de un verdadero espadachín del estilo del dios de la espada, así que solo puede confiar en sus habilidades y la práctica constante para mejorar su velocidad. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Cuando el aire se congeló por un instante, Shirou echó a correr repentinamente hacia adelante. Aunque su cuerpo se movía, la espada de madera que sostenía permaneció inmóvil. Esta es la postura más básica del estilo dios de la espada, asegurando la neutralidad absoluta de la espada, que puede usarse para enfrentar enemigos y golpear desde cualquier ángulo. Vas muy sólida, Roxy no pudo evitar comentar cuando vio los movimientos de Shirou. Su comentario fue promedio y no le dio a Shirou una calificación muy alta. De hecho, era cierto. Sonido metálico. Mientras Shirou se enfrentaba a Paul, su espada de madera fue fácilmente derribada por Paul después de solo unas pocas rondas de entrenamiento. Aún no eres lo suficientemente bueno, Shirou. Paul miró a Shirou, cuya espada había sido derribada, con expresión decepcionada. Sigues pensando demasiado. La base del estilo del dios de la espada es la concentración, pero concentración no significa que debas pensar demasiado. Al contrario, el enfoque del estilo del dios de la espada es dejar de pensar y blandir la espada con instinto, en lugar de pensar en cómo ganar la pelea. Eso es lo que haría el estilo del dios del norte. Entiendo, aunque Shirou lo dijo, no pudo hacerlo fácilmente él mismo. Después de todo, las habilidades de combate del sirviente Emilia eran descubrir formas de restringir a sus oponentes a través del pensamiento y obtener una ventaja y ganar en combate cambiando diferentes métodos de lucha. Shirou estaba muy influenciado por el sirviente Emilia. Durante el combate, pensaba casi instintivamente en cómo derrotar al oponente, lo que le dificultaba dejar de pensar y confiar completamente la batalla al instinto. Paul también vio esto y no pudo evitar decir: Shirou, puede que no seas apto para el estilo dios de la espada. ¿Por qué no eliges el estilo dios del norte o el estilo dios del agua? También puedo enseñarte las habilidades de estos dos estilos. No, está bien. Shirou negó con la cabeza. Su voluntad era muy firme.
Después de todo, en su opinión, ya fuera el estilo dios del agua o el estilo dios del norte, ambos eran caminos que el sirviente Emilia ya había recorrido. Quizás con la ayuda del alma del sirviente Emilia, podría demostrar fácilmente una fuerza extraordinaria en ambos estilos, e incluso superar rápidamente a Paul y convertirse en un santo del agua o un santo del norte, pero eso solo limitaría aún más su potencial y lo atraparía dentro de los límites del sirviente Emilia. Solo el estilo del dios de la espada, un poder que es completamente opuesto al poder del Servante Emilia, e incluso va en contra de él, es la única forma para que Emilia Shirou supere al Servante Emilia y siga su propio camino. Al ver a Shirou rápidamente tomar nuevamente una postura de estilo dios de la espada, y usar una espada que, aparte de tener una base sólida, casi no tenía otros méritos, para luchar contra Paul. Luchó una y otra vez, cayó una y otra vez, pero nunca se rindió, como si estuviera intentando con todas sus fuerzas desafiar sus propios límites hasta el final de su vida. Un destello apareció gradualmente en los ojos de Roxy. Finalmente comprendió por qué siempre había creído que Shirou era diferente. Puede que este muchacho no tenga tanto talento como Rudeus, y puede que no tenga ningún talento más allá de la imaginación, pero su voluntad es suficiente para superar todas las brechas. Donde hay voluntad hay un camino. Mucha gente considera que esto es un consuelo sin sentido, como la sopa de pollo. Pero en realidad, quienes piensan que es pan comido simplemente no han hecho el esfuerzo suficiente para alcanzar sus límites, y mucho menos superarlos. Las personas tienen límites. Las personas verdaderamente poderosas no son aquellas que alcanzan sus límites, sino aquellas que pueden superarlos y superarlos. En cierto sentido, ser capaz de superar los propios límites, sobrepasar los propios límites superiores y sacar lo mejor de la existencia humana hasta un grado inimaginable ya puede decirse que es un talento de lo más aterrador. Shirou se convertirá en una persona extremadamente destacada. Roxy sintió esta convicción en su corazón. Pero también se dio cuenta de lo espinoso que sería el camino que tendría que recorrer un Shirou así. La gente común ni siquiera podía seguir el ritmo de Shirou. Quizás solo quienes también podían superar el destino y superar sus límites podían caminar con él y presenciar el reino que solo esas personas extraordinarias podían alcanzar. Comentario 1. Votar. Capítulo 34. Capítulo 34. Las mariposas no dejan de volar debido a las tormentas. El entrenamiento con espada duró toda la tarde. Aunque Roxy ya pensaba muy bien de Shirou, creyendo que este chico nunca estaría limitado por el talento, incluso si solo fuera un don nadie sin talento, podría lograr hazañas increíbles simplemente confiando en su extraordinaria voluntad. La voluntad no le da inmediatamente a una persona habilidades sobresalientes. No importaba cuánto esfuerzo y entrenamiento pusiera Shirou en su estilo del dios de la espada, se podría decir que la velocidad de mejora era muy lenta y no había forma de obtener una mejora obvia de inmediato. Al final, fue por esa razón. Sword God Style es una habilidad que va en contra del sirviente Emilia. El sirviente Emilia, como encarnación del ideal de Emilia Shirou, en cierto sentido ya representaba el límite que el propio Emilia Shirou podía alcanzar. Y la esgrima del sirviente Emilia generalmente carece de la agresividad del estilo del dios de la espada. La mayor parte se basa en contraataques defensivos similares al estilo dios del agua, o en esgrima basada en magia de proyección similar al estilo dios del norte. Si Shirou quiere aprender el estilo del dios de la espada, debe superar el límite que se ha fijado y superar al Servante Emilia, quien es su yo idealizado. Será un asunto casi indescriptiblemente difícil, y el esfuerzo y el tiempo que requerirá serán incontables. Es posible que Shirou pase toda su vida persiguiéndolo y solo cultive el estilo del dios de la espada hasta el nivel santo o superior. Pero Shirou ha decidido que, incluso si el final de este camino es solo una autosatisfacción vacía, nunca se detendrá y hará lo mejor que pueda, apretará los dientes y caminará torpemente hasta el final. Inconscientemente, la penumbra del anochecer había envuelto el patio. Shirou estaba casi tan cansado que sus piernas estaban débiles y no podía mantenerse en pie, pero las manos que sostenían la espada aún estaban extremadamente firmes, sin la más mínima desviación. El estilo Sword God es una técnica de espada centrada principalmente en el ataque. Su característica principal es poder lanzar golpes con potencia inalterada desde cualquier ángulo y en cualquier situación. Para lograr esto, lo más importante es asegurar que las manos que sostienen la espada mantengan siempre la misma fuerza. Ni usar la mano izquierda para blandir la espada, ni usar la mano derecha, sino concentrar toda la fuerza de ambas manos, enfocando la energía del cuerpo en un punto y estallándola en un instante.
Aunque Shirou no posee un talento especial para el estilo del dios de la espada, el esfuerzo que dedica supera la imaginación de cualquiera. Dedica bastante tiempo a practicar el manejo de la espada a diario y, según las exigencias de Paul, se esfuerza al máximo por corregir sus hábitos de manejo, asegurándose de usar siempre ambas manos para ejercer fuerza y de que la espada pueda blandirse desde cualquier ángulo con la misma velocidad de golpe. Gracias a su esfuerzo diario, Shirou ha alcanzado su límite, y ahora tiene una base sólida. Aunque actualmente solo es un espadachín de bajo nivel, su habilidad con la espada es impecable. El único problema es su propia manera de pensar. Ya sea Servante Milla o en Milla Shirou, sus principales métodos de lucha en el pasado se basaban en la magia de proyección, en cambiar constantemente las armas proyectadas y en cambiar diferentes métodos de lucha para buscar ventajas y evitar desventajas en la batalla. Pero esta idea en sí va en contra del estilo del dios de la espada. El estilo del dios de la espada es una escuela que solo se aferra a la espada. No requiere dedicación ni imaginación, solo blandir la espada, blandirla y blandirla más rápido. Pensilvania. Después de ser derribado por Paul por un tiempo desconocido, Shirou continuó levantándose del suelo. Parecía extremadamente cansado, e incluso podría decirse que era probable que se desmayara en cualquier momento, pero aún no mostró signos de vacilación, simplemente se levantó nuevamente y continuó agarrando la espada en su mano. Roxy observó el entrenamiento con espada durante toda la tarde, y su corazón quedó completamente conmocionado por la actitud desesperada y desafiante de los límites de Shirou. Roxy no sabía cuántas veces sintió que Shirou había llegado a su límite, que podía renunciar a ese método de entrenamiento casi explotador y elegir hacer una pausa y descansar por un rato. Sin embargo, Shirou tenía reacciones que ella no podía creer cada vez, continuando blandiendo su espada, continuando entrenando. Roxy no pudo evitar hablarle a Paul para disuadirlo, esperando que ya no llevara a cabo ese método de entrenamiento tan cruel, pero solo provocó un encogimiento de hombros impotente de Paul, dejando en claro que no había pensado en detenerse. Roxy solo podía ir a Zenith, sintiendo que Zenith, como esposa de Paul, debería ser más capaz de comprender su estado de ánimo actual. Sin embargo, Zenith, tras escuchar su súplica, abrió la boca con una sonrisa amarga. No, señorita Roxy, entiendo muy bien sus pensamientos. Yo solía aconsejar a Shirou como usted, diciéndole que no trabajara tan duro, pero desafortunadamente no funcionó en absoluto. ¿Y sabe lo que me dijo Shirou? ¿Qué dijo? Dijo. ¿Alguna vez has visto a una mariposa dejar de aletear por una tormenta? No, las mariposas solo aletean con más desesperación ante la llegada de una tormenta. La gente débil no puede hacer nada si no se entrega por completo a una sola cosa. El esfuerzo no traiciona a la gente, pero sí a los sueños. Aunque lo des todo, puede que no consigas lo que quieres, pero solo podemos confiar en las acciones que tomamos en este momento, porque detenernos significará no obtener nada, y solo perderlo todo constantemente. Zenith sonrió amargamente al recordar. Mis dos hijos no parecen niños, especialmente Shirou. Siempre mira hacia un lugar más lejano que todos nosotros y avanza hacia él con paso firme y sin detenerse. Siempre presentía que alcanzaría un reino inimaginable en el futuro, pero precisamente por eso, me cuesta aún más imaginar la soledad que sentiría Shirou en ese momento. Inesperadamente, Zenith sintió lo mismo que ella. Roxy guardó silencio y, finalmente, solo pudo regresar al campo de entrenamiento, impotente. En ese momento, Shirou continuaba su entrenamiento de espada con Paul. Después de caer una y otra vez, pero levantarse una y otra vez, su mirada gradualmente comenzó a ser envuelta por un vacío. El cuerpo estaba envuelto en una voluntad vacía, y la obsesión en su corazón comenzó a apoderarse por completo de este cuerpo después de que su conciencia se fue gradualmente. Si alguien lo supiera, descubriría que Shirou en ese momento se estaba superponiendo gradualmente consigo mismo durante esa noche nevada, cuando peleó contra Angélica usando la carta de Gilgamesh. Cuando no se puede confiar en la mente y el cuerpo no puede continuar, lo único en lo que se puede confiar es en la obsesión. Y cuando el cuerpo está controlado por la obsesión, todos los pensamientos se perderán de la espada balanceada, dejando solo el pensamiento de derrotar al enemigo. En cuanto a cómo derrotar al oponente, rápido. Sé más rápido que el oponente. Eso es todo. Pensilvania. Como si el espacio fuera desgarrado por una extraña sensación, las pupilas de Paul se encogieron de repente. Originalmente pensó que Shirou estaba a punto de llegar a su límite y se desmayaría por agotamiento como en el pasado. Este tipo de cosas eran comunes en el entrenamiento de los dos.
Shirou tenía que entrenar hasta que no pudiera moverse antes de rendirse por completo cada vez. Pensó que esta vez sería similar y Shirou caería debido a la fatiga excesiva. Sin embargo, al ver el momento en que la espada de Shirou blandía su arma, se dio cuenta de que la situación era errónea. La espada del oponente era mucho más rápida de lo que esperaba. La velocidad de la espada era más rápida que la reacción intuitiva de una persona. Pensilvania. Mientras la hoja abría el espacio, un golpe seco rozó la oreja de Paul. Si Shirou no hubiera lanzado un golpe directo a su cara, este golpe sin duda le habría dejado un corte. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 35. Los chicos serios se ven geniales. ¿Funcionó? La mente de Shirou llegó completamente a su límite. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar en la sensación de ese último golpe de espada. Su mente se apagó por completo y cayó al suelo. Pero Paul lo atrapó a tiempo y lo sostuvo. Shirou. Hermano Shirou. Roxy y Rudeus corrieron hacia ellos desde un costado. Ambos habían estado observando el entrenamiento con espada de Shirou y Paul, y estaban inspirados por la determinación de Shirou de nunca detenerse hasta alcanzar su límite. Cualquiera que viera cómo Shirou seguía moviéndose, sabiendo que no podía hacerlo, quemando su cuerpo y alma por completo, solo para empujar más allá de sus límites, se sorprendería. Este niño es realmente algo. Paul miró a Shirou en sus brazos y no pudo evitar suspirar. Como maestro de espada de Shirou, él conocía mejor la condición de Shirou. Cuando empezó a enseñarle esgrima a Shirou, notó que era único. Poseía una sólida base en técnicas de espada y su pensamiento de combate era claro y decisivo. Podía tomar las decisiones correctas en cualquier situación, tanto al atacar como al contraatacar. Este tipo de persona es muy adecuada para el entrenamiento con espada y puede mostrar un talento extraordinario en el manejo de la espada, especialmente en el estilo Dios del Agua y el estilo Dios del Norte. Porque ya sea el estilo defensivo del Dios del Agua o el estilo del Dios del Norte que aboga por ganar por cualquier medio, ambos requieren tomar decisiones en tiempo real en la batalla y tomar las medidas correspondientes para ganar. Si Shirou practicara estos dos estilos, definitivamente tendría un gran talento y lograría cosas inimaginables. Pero Shirou no eligió el estilo Dios del Agua ni el estilo Dios del Norte. Parecía tener una fuerte obsesión e insistió en elegir el estilo Dios de la Espada. Paul no estuvo de acuerdo con la elección de Shirou porque vio que Shirou no era adecuado para el estilo del Dios de la Espada. No tenía la creencia de nacer para la espada, morir por la espada y dedicar su vida a perseguir el camino definitivo de la espada. El objetivo de Shirou al manejar la espada no era puro, y ese era su mayor obstáculo al practicar el estilo del Dios de la Espada. Entonces, en el entrenamiento, Paul aumentó deliberadamente la intensidad casi cada vez, haciendo que Shirou luchara en un tormento indescriptible. Hizo esto para hacer que Shirou se diera por vencido, se diera cuenta de que no era apto para entrenar en el estilo del Dios de la Espada y cambiara a otros estilos. Pero para sorpresa de Paul, su dificultad no insatisfecho a Shirou. Al contrario, se volvió cada vez más valiente en el entrenamiento, e incluso le pidió que aumentara la intensidad muchas veces. Paul entonces se dio cuenta de que Shirou no era el tipo de persona que se rendiría ante las dificultades. Por el contrario, era el tipo de persona que podía disfrutar del crecimiento en las dificultades y aprender a hacerse más fuerte en el entrenamiento. Tras comprender esto, Paul le enseñó con entusiasmo a Shirou el verdadero estilo del Dios de la Espada. Pero aún albergaba una ligera duda. Se preguntaba si Shirou podría blandir la espada sin distracciones. Y ese atisbo de duda desapareció por completo con el corte casi sónico que Shirou desató hace un momento. Shirou era, sin duda, un niño inimaginable. Su voluntad superaba con creces la de la gente común y, naturalmente, el estilo del Dios de la Espada no podía limitarlo. Una espada sin pensamiento, es difícil imaginar que solo tienes 8 años, Pablo suspiró y sintió una vez más la presión de ser padre. Desde que Shirou desató la espada sin pensarlo, Paul y Shirou habían estado entrenando mucho menos. Paul parecía haber sentido la presión del joven Shirou y comenzó a entrenar su propia fuerza con más intensidad. En cuanto a Shirou, aunque soltó la espada sin pensar, fue solo una coincidencia. Como su cuerpo y su mente habían llegado a sus límites, y su cerebro apenas podía pensar, finalmente no tuvo pensamientos que lo distrajeran y empuñó la espada solo por el hecho de empuñar la espada. Después de eso, Shirou intentó muchos ejercicios, pero no pudo recrear el corte inmediatamente. Pero como dice el dicho, mientras haya una dirección, solo hay que seguir adelante. En ejercicios posteriores, Shirou repitió lo mismo, entrenando con la espada hasta casi desmayarse.
Finalmente, logró blandir la espada solo para alcanzar mayor velocidad, sin pensarlo dos veces. Roxy había estado observando en silencio el comportamiento loco de Shirou de casi usar su vida para practicar el manejo de la espada. Aunque Shirou no tenía talento para la magia, Roxy decidió enseñarle magia apropiadamente. En cuanto al motivo, ella misma no podía explicarlo, tal vez fue porque los esfuerzos de Shirou la habían inspirado, o tal vez fue porque le preocupaba que Shirou destruyera su cuerpo al practicar la esgrima de manera tan pura. En resumen, obligó a Shirou a practicar magia con ella durante un rato casi todos los días. Y la falta de talento de Shirou en la magia era solo en comparación con Ludeus, quien era demasiado talentoso. De hecho, el talento mágico de Shirou era decente, al menos al nivel promedio de la gente común. Podía lanzar magia siempre que recitara el conjuro correcto. Pero no podía hacer magia sin canto, y mucho menos controlar con precisión la magia. Excepto en una situación. Eso fue magia de la tierra. Por supuesto, no cualquier magia de tierra, sino solo cuando se usaba para crear algo parecido a un arma. La velocidad y precisión de Shirou al liberar magia superaban con creces a las de la gente común. La extraña situación dejó a Roxy muy desconcertada. Porque, según ella, nadie había pasado por una situación similar. ¿Por qué la magia era más conveniente cuando se fabricaban armas solo? Aunque Roxy no podía entenderlo, el propio Shirou probablemente podía entenderlo. Tenía que ver con su propio origen. Aunque este mundo no tiene tal concepto, en el mundo de Shirou, todos tienen un concepto llamado origen. El origen puede ser una criatura o una herramienta. Las personas se sienten atraídas instintivamente por su origen y se fusionan con él. En el campo de Caster, el origen afecta en gran medida la magia de Caster, lo que hace que Caster tenga especialidades únicas en algunos campos. El origen de Shirou es la espada. Este origen único permite a Emilia Shirou realizar proyecciones inimaginables al proyectar espadas, pudiendo copiar cualquier arma con bajo consumo y alta eficiencia. Ahora, incluso si la magia se ha convertido en magia, Shirou tendrá una velocidad más exagerada que la de la gente común cuando libera magia de tierra para construir una espada. Por supuesto, todo esto se limita a espadas o cosas similares. Si construye otras cosas, Shirou no tendrá nada especial. En ese caso, Shirou, deberías practicar más la magia del elemento tierra e intentar construir todo tipo de armas, dijo Roxy lentamente. De hecho, el elemento tierra no solo afecta al suelo, sino también a los metales y minerales. Si practicas más, quizás puedas fabricar directamente armas como cuchillos y espadas, que te serán útiles para tu esgrima. Sí, gracias por recordármelo, señorita Roxy. Shirou sonrió y dijo palabras de agradecimiento. Roxy no esperaba recibir un agradecimiento tan serio, y no pudo evitar voltear la cabeza. Las raíces de sus orejas se enrojecieron sin motivo alguno. Comentario 1. Votar. Capítulo 36. Capítulo 36. Magia de la Tierra. Había pasado más de una semana desde que Roxy llegó a la casa de Greirat. Durante esta semana, Roxy enseñó seriamente a Shirou y Rudeus, dándoles lecciones de magia. Rudeus estudió principalmente magia de agua, que era la especialidad de Roxy, porque el título de Roxy era mago de nivel santo del agua. Gracias a esto, la enseñanza de Roxy progresó rápida y eficientemente, y pronto pudo hacer que la gente comprendiera los conceptos básicos de la magia del agua. Rudeus también poseía un gran talento para la magia. No solo podía usarla sin conjuros desde muy joven, sino que también poseía un gran poder mágico que no correspondía a su edad. Rudeus adquirió casi rápidamente la habilidad de lanzar magia de agua avanzada y continuó mejorando, alcanzando niveles más altos. Esto sin duda hizo muy feliz a Roxy, y estaba muy emocionada por esta estudiante que practicaba magia de agua como ella. Por el contrario, el progreso de Roxy con la magia de Shirou fue bastante sutil. Aunque Shirou había probado todo tipo de magia, descubrió que Shirou tenía cierta adaptabilidad a la magia de la tierra, al menos claramente tenía características únicas que valía la pena esperar. Sin embargo, la magia de tierra de Shirou solo tenía una clara ventaja en la fabricación de armas. El resto de la magia de tierra progresaba lentamente. Ya sea que usara magia de tierra para construir muros o liberar picos de piedra, estas habilidades de magia de tierra más básicas eran bastante comunes, como si simplemente estuviera especializado en la fabricación de armas. Roxy nunca había visto a una persona tan especial y no sabía cómo enseñarle la magia a Shirou. Después de todo, ¿qué sentido tiene la magia si solo se utiliza para fabricar armas?
Si las armas mágicas fueran muy poderosas, comparables a las armas sagradas legendarias o divinas, sería una cosa, pero las armas mágicas que Shirou fabricaba eran de muy mala calidad. Eran claramente peores que las originales. Una fabricación de armas tan rudimentaria no podía emplearse en ninguna situación. Como maestra de magia de Shirou, Roxy, naturalmente, no permitiría que su alumno usara una magia tan deficiente. Intentó por todos los medios ayudarlo a usar magia más poderosa, pero aún así no obtuvo buenos resultados, lo que frustró a Roxy. Sin embargo, aunque Roxy estaba decepcionada del talento mágico de Shirou, el propio Shirou estaba muy satisfecho con la magia de la tierra que Roxy le enseñó. Desde su llegada a este mundo, Shirou había intentado recrear todas las habilidades del sirviente Emilia. Su habilidad con la espada había mejorado con el entrenamiento diario, y su magia de fortalecimiento había alcanzado un buen nivel tras un largo tiempo de arduo trabajo. Ahora podía fortalecer sus habilidades físicas más del doble. Sin embargo, Shirou no había sido capaz de proyectar perfectamente la magia de proyección más hábil del sirviente Emilia hasta el día de hoy. No sabía si era porque era demasiado joven y no tenía suficiente poder mágico en sus circuitos mágicos, o si le faltaba algo que le impedía proyectar perfectamente. Pero la magia de la tierra que Roxy le enseñó le hizo darse cuenta de la posibilidad de encontrar otro camino. Como no se podía usar la magia de proyección, podía usar la magia de tierra de este mundo para compensarlo, dando forma a las armas a través de la magia de tierra para lograr un efecto similar a la magia de proyección. Con esta idea, Shirou regresó inmediatamente a su habitación para probarla. Desenterró una maceta grande con tierra y siguió intentando moldearla con magia en su habitación. Aunque al principio fracasó, después de varios días de intentarlo, Shirou finalmente fabricó armas que se parecían mucho a las originales. Kansou y Bakuya, al mirar las espadas duales más familiares del sirviente Emilia colocadas frente a él, Shirou no pudo evitar sentir una fuerte sensación de satisfacción. Aunque fabricar armas con magia de tierra era un método peor que la magia de proyección, siempre que usara su magia de fortalecimiento para compensarlo, las armas mágicas aún podían ser comparables a las fabricadas con magia de proyección. Más importante aún, la magia de tierra de Shirou todavía era bastante inmadura, y ni siquiera podía afectar a los metales y minerales. Si pudiera ir más allá y mejorar sus habilidades de magia de tierra, Shirou podría crear habilidades incluso más poderosas que la magia de proyección, y crear armas que fueran casi exactamente como las originales, o incluso superarlas. Con esta expectativa, Shirou entró en un estado casi de frenesí. Todos los días, además de la práctica básica de esgrima, pasaba todo su tiempo aprendiendo magia de tierra y tratando de usarla para recrear los fantasmas nobles proyectados que el sirviente Emilia había usado. Con o sin éxito, Shirou acumulaba experiencia constantemente, y notaba claramente que mejoraba poco a poco. Tanto su magia como sus proyecciones evolucionaban constantemente hacia el sirviente Emilia. Esto hizo que Shirou se sintiera muy satisfecho, y también estaba muy agradecido con Roxy, quien estaba dispuesta a enseñarle magia pacientemente. Después de todo, el talento mágico de Shirou solo podía describirse como mediocre. La mayoría probablemente perdería rápidamente el interés en alguien tan incapaz como él y no perdería mucho tiempo enseñándole. Pero Roxy no solo no tenía ningún prejuicio contra Shirou, sino que además dedicó mucho tiempo a enseñarle poco a poco desde lo básico. Fue gracias a los incansables y sinceros esfuerzos de Roxy que la magia de tierra de Shirou continuó avanzando con pasos firmes y logrando avances. Naturalmente, Shirou estaba lleno de gratitud hacia Roxy. Pensó que debía recompensar a esta joven maestra de magia como fuera posible. En cuanto a cómo recompensarla, a Shirou no se le ocurrió ninguna buena idea al instante. Tras pensarlo, finalmente decidió pagarle la amabilidad de Roxy cocinando. Después de todo, cocinar era la especialidad de Shirou, y creía que su cocina podía traer felicidad a la gente. Pensando en esto, Shirou comenzó a pasar el poco tiempo que tenía en la noche preparando comida para pagar la amabilidad de Roxy. Y la cocina de la familia Greirat. Shirou terminó de preparar los ingredientes en esta cocina mucho más pequeña que antes y admiró en silencio la olla caliente que había hecho con magia de tierra, revelando una expresión de satisfacción. Aunque usar la magia de tierra que finalmente había aprendido de esta manera parecía muy derrochador, Shirou no era un luchador natural con su mente llena de lucha. Fuera de la batalla, todavía sabía disfrutar de la vida hasta cierto punto. Preparar estofado era la especialidad de Shirou. Creía que no solo Roxy, sino también la familia Greirat se sorprenderían.
Por supuesto, era una sorpresa que Shirou planeaba mostrar más tarde, así que, naturalmente, no la revelaría con antelación. Así que escondió con cuidado la olla caliente y cerró la puerta de la cocina. De regreso a su habitación, oyó de repente un ruido proveniente del segundo piso. Confundido, caminó instintivamente en dirección al sonido, intentando averiguar qué estaba pasando. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 37. Capítulo 37. ¿Sigues practicando magia de agua tan tarde? Se oían ruidos extraños desde el segundo piso. Mientras Shirou regresaba a su habitación desde la cocina, escuchó ruidos extraños en el piso de arriba. Confundido y curioso, Shirou se dirigió hacia donde provenían los sonidos. Cuando llegó al segundo piso, comenzó a oírse un ruido que lo inquietó. El sonido provenía de la habitación de Paul y Zenith. Debido a que la gran casa original se había incendiado, la casa temporal de la familia Greirat ahora era mucho más pequeña que la casa grande anterior. Después de pensarlo, Paul y Zenith trasladaron su dormitorio al lado sur del segundo piso, dejaron que Lilia viviera en el lado norte del segundo piso y las habitaciones de Shirou y Rudeus se dispusieron en el primer piso. Roxy ahora vivía con la familia Greirat, y su habitación estaba al lado de la de Lilia. Esta casa temporal era mucho más pequeña que la antigua casa grande, y la insonorización también era muy mala. Incluso los ruidos más leves en la habitación se oían en el pasillo. Gracias a esto, los sonidos de Paul y Zenith haciendo bebés no se podían ocultar incluso si lo deseaban. Tan pronto como Shirou subió al segundo piso, escuchó el sonido de los dos sacudiendo la cama, haciendo crujidos y gemidos. Estos dos tienen mucha energía. Parece que Rudy y yo pronto tendremos un hermano o hermana menor. Shirou pensó tranquilamente en su mente. Sí, como Paul y Zenith hacían ejercicios de gestación con tanta energía todas las noches, Shirou estaba casi acostumbrado a ese tipo de sonido. Lo consideraba un ruido de fondo normal o música de fondo. De hecho, antes de que naciera Rudeus, ya estaba acostumbrado a la vida sexual excesivamente activa de esta pareja. Estaba tan cansado de estos sonidos que no podía estar más cansado. Ahora los convertía completamente en sonidos similares al canto de los pájaros y el croar de las ranas. Debido a esto, Shirou estaba seguro de que el extraño sonido que acababa de escuchar no era el sonido que hacían Paul y Zenith cuando estaban haciendo bebés. Ese sonido era más como algo rozando el suelo. ¿Será que escuché mal? Subiendo al segundo piso, Shirou miró a su alrededor y no encontró nada inusual. Sospechó que era solo su imaginación y estaba a punto de bajar las escaleras y regresar a su habitación, pero de repente notó un mechón de cabello azul brillando en las sombras. Instintivamente, Shirou se escondió casi de inmediato. Ni siquiera sabía por qué quería esconderse, pero su intuición lo impulsó a actuar. Observó disimuladamente el pasillo y descubrió que Roxy había llegado a escondidas a la puerta de la habitación de Paul y Zenith. Sus ojos vagaban por el pasillo y permanecía allí de pie, disimuladamente. ¿Roxy? ¿Por qué está aquí? Shirou recordó que la habitación de Roxy, al igual que la de Lilia, estaba en el lado norte del segundo piso, a cierta distancia de la habitación de Paul y Zenith. No tenía por qué estar allí. Aunque quisiera ir al baño, no debía detenerse en la puerta de la habitación de esa pareja. ¿Qué propósito tenía Roxy al querer echar un vistazo al dormitorio de Paul y Zenith? Shirou no entendía en absoluto las acciones de Roxy. Casi instintivamente las observaba. No era que sospechara malas intenciones, sino que simplemente sentía curiosidad y estaba alerta. Si Roxy no hiciera nada, simplemente se disculparía por mirar fijamente más tarde. Eso es lo que pensó Shirou. Pero algo parecía estar mal. Tras llegar a la puerta de la habitación de Paul y Zenith, Roxy no hizo nada especial ni usó magia. En cambio, miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie. Ja. Entonces, de repente su respiración se volvió rápida. El rostro de la muchacha estaba sonrojado, contenía su respiración algo acelerada y sus ojos miraban a través de la rendija de la puerta hacia el interior del dormitorio donde la acción era intensa. Bajo la mirada sorprendida, incluso conmocionada, de Shirou, el cuerpo de Roxy se deslizó hasta el suelo poco a poco. Ella miró fijamente la habitación de Paul y Zenith mientras hacía movimientos sugerentes. Ja. Al observar las acciones de Roxy, el cerebro de Shirou colapsó. Todas las conjeturas y sospechas originales se convirtieron en cenizas después de ver la impactante escena frente a él, dejando solo confusión y caos. ¿Qué? ¿Qué está haciendo la señorita Roxy?
Ella está. Al ver la apariencia de Roxy, Shirou simplemente no pudo relacionarla con su habitual seriedad y madurez. Incluso su mente estaba en blanco, y sus ojos comenzaron a enrojecerse. Aunque Shirou seguía esperando que todo lo que tenía frente a él fuera solo su ilusión, que todo lo que veía eran solo sus ojos engañándolo, no importaba cuánto parpadeara o incluso se pellizcara el brazo, no podía hacer que la escena frente a él desapareciera. La reacción cada vez más intensa de Roxy incluso lo hizo incapaz de calmarse, y su cuerpo gradualmente comenzó a calentarse. Lo más importante es que Shirou no tenía idea de qué tipo de reacción debería tener ahora. Si él saliera ahora, Roxy definitivamente se enteraría, lo que probablemente tendría consecuencias extremadamente malas e incluso podría conducir a un evento potencialmente mortal. Pero si no saliera ahora, ¿no se convertiría en un pervertido que mira a una chica? La moral de Shirou lo hacía reacio a hacer algo tan insoportable, pero no podía simplemente irse, lo que solo empeoraría las cosas. Mientras dudaba, Roxy a lo lejos ya había comenzado a entrar en un estado explosivo. Al ver que parecía haberse estabilizado poco a poco, la mente de Shirou se tranquilizó poco a poco. Dejó escapar un largo suspiro y decidió guardar para siempre lo ocurrido esa noche. Si Roxy supiera que él ha visto todo, me temo que o ella moriría, o yo moriría. La expresión de Shirou se endureció. Rezó para que Roxy pudiera regresar a su habitación de inmediato, y luego él también pudiera regresar a la suya, solo para tratar todo esta noche como un hermoso sueño. Sin embargo, ¿fue una coincidencia o algo inevitable? Después de terminar, Roxy parecía querer ir al baño y caminó directo hacia Shirou, y al momento de doblar la esquina, chocó contra él. Se acabó. Se acabó. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de Roxy, Shirou solo tuvo ese pensamiento en su mente. Una profunda desesperación lo incapacitó por completo. Solo pudo decir con torpeza: «Buenas noches, señorita Roxy. ¿Sigue practicando magia de agua tan tarde?» Al escuchar las palabras de Shirou, Roxy pareció petrificarse y quedó atónita. Los dos se miraron, e incluso el aire a su alrededor pareció congelarse. Comentario 1. Votar. Capítulo 38. Capítulo 38. Esto debe ser un sueño. Shirou, en su extrema confusión, soltó palabras al azar. No sabía cómo manejar la situación y solo podía intentar aliviar la incomodidad con palabras. Pero rápidamente se dio cuenta de las cosas absurdas que había dicho. ¡Ay, no! ¿Dije algo terrible? ¿No implicaba esa frase que vi a la señorita Roxy haciendo algo así? Ahora ni siquiera puedo fingir que no lo vi. Shirou se sintió impotente. Nunca imaginó que actuaría de forma tan inapropiada debido a la excesiva confusión. Ahora bien, ni siquiera una disculpa sería aceptada. Pero la pregunta es cómo lidia la gente normal con este tipo de cosas. Hablando de eso, ¿acaso la gente normal se topa con ver a una conocida haciendo eso? Incluso el chico guapo más experimentado o el maestro de las relaciones de Ikebukuro no sería capaz de enseñarle a alguien cómo lidiar con esto. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Solo sonríe? ¿O debería simplemente decir buen trabajo? No, ¿en qué está haciendo un buen trabajo? En su estado excesivamente confuso, el corazón de Shirou se entumeció y gradualmente comenzó a dirigirse hacia el abandono, al borde del colapso. Al mismo tiempo, cuando Roxy vio a Shirou y escuchó lo que dijo, se congeló como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Pero su mente no pareció verse muy afectada, o más bien, debido a que había sufrido demasiado shock, entró brevemente en un estado congelado y de reinicio. Después de un rato, Roxy finalmente volvió a la normalidad. Sonrió como siempre y dijo lentamente: «Oh, ¿no es este Shirou? ¿Por qué no duermes tan tarde?» «Yo. Solo estoy dando vueltas por aquí, sí, solo dando vueltas, adiós». La expresión de Roxy era sorprendentemente tranquila. Aunque sus palabras carecían de lógica, al menos aparentaba la misma calma de siempre. Vale, buen trabajo. Shirou asintió en la atmósfera y accidentalmente dijo las palabras que acababa de pensar. ¿Ve buen trabajo? A Roxy se le marcaron las venas en la frente. Era evidente que solo estaba usando su cerebro para evitar recordar lo que acababa de pasar. En realidad, no lo estaba olvidando. Shirou dijo rápidamente: Lo siento, no dije nada. Bueno. Roxy asintió con calma superficialmente. Parecía haber entrado en una especie de estado de sabiduría y continuó caminando hacia el baño con expresión fría. En ese momento, Shirou solo quería irse lo antes posible, pero sus ojos no pudieron evitar mirar la parte inferior del cuerpo de Roxy, porque había gotas de agua en el suelo.
Aunque solo lo miró sin intención, Roxy lo miró como un pájaro asustado y dijo con una mirada amenazante. ¿Qué estás mirando? No, es muy tarde, ¿no deberías volver a dormir? Al escuchar el amable recordatorio de Roxy, Shirou finalmente comprendió lo que debía hacer y asintió rápidamente. Sí, es muy tarde, debería irme a dormir. Lo siento, solo corrí al segundo piso, fue solo una coincidencia, no quise espiar, punto. Aunque Roxy tenía una expresión tranquila en su rostro, Shirou sintió una extraña intención asesina en su suave rostro. Yo iré primero. Así que, sin dudarlo un segundo, salió y caminó hacia las escaleras. Mientras bajaba las escaleras, suspiró aliviado, sintiendo que todo lo que acababa de suceder era incluso más aterrador que luchar contra Angélica con las cartas de Gilgamesh. La tensión abrumadora casi lo asfixió. Hablando de eso, Roxy estaba muy tranquila hace un momento. ¿Es esta la fuerza de una supuesta mujer madura? Pero en realidad, Roxy no parece madura en absoluto, y una mujer madura se asomaría a la habitación de Paul y Zenith y haría eso afuera de la puerta. El corazón de Shirou se sacudió y no podía imaginar cómo enfrentaría a Roxy mañana. Al menos estaba a punto de perder completamente la cabeza y no sabía qué hacer. Al mismo tiempo, Roxy, que había entrado al baño, después de un breve momento de calma, sus ojos fueron devorados por un remolino, y cayó por completo en el caos. Increíble. Pesadilla, esto debe ser una pesadilla. Sin duda habrá terminado cuando despierte mañana por la mañana. Así es, si no, no tendría sentido. Si no es una pesadilla, ¿cómo se supone que voy a enfrentar a Shirou después? Roxy se acuclilló en el inodoro, mirando su ropa interior mojada, con el corazón completamente roto. Desde que dejó la aldea de la tribu de los demonios y fue al mundo humano a explorar, había experimentado innumerables crisis, grandes y pequeñas, pero ninguna la había conmocionado más que esta. O mejor dicho, incluso quería morir. De regreso a su habitación, después de cambiarse a ropa interior nueva, enterró su cara en la colcha, actuando como una loca en la cama y gritando mientras estaba envuelta en la colcha. No es real, nada de eso fue real, debe ser un sueño, debe ser solo un sueño. Shirou no durmió en toda la noche. La escena de haber visto accidentalmente a Roxy haciendo esa cosa anoche aparecía a menudo en su mente, y bajo la influencia de su propia memoria fuerte, se volvía cada vez más clara, de modo que cada detalle se volvía detallado. Esto hizo que Shirou ni siquiera pudiera dormir. Simplemente mantuvo los ojos abiertos y esperó a que saliera el sol antes de finalmente levantarse de la cama. Cansado desde el fondo de mi corazón. Y por alguna razón, realmente quiero llorar, realmente espero que Miyu esté a mi lado. Seguramente ese dulce niño trataría de consolarlo en ese momento, y le diría cómo enfrentar a una chica que acababa de ver haciendo eso, y cómo llevarse bien con ella normalmente. Incluso Miyu no podría hacer eso, ¿verdad? Suspiro, tal vez debería disculparme honestamente. Shirou suspiró y su corazón gradualmente se volvió firme, dándose cuenta de que tenía que enfrentar la realidad, incluso si Roxy lo golpeaba, tenía que asumir la responsabilidad por cometer un error tan grande. Entonces, se levantó temprano por primera vez en mucho tiempo y dedicó mucho esfuerzo en la cocina para preparar el desayuno, mostrando sus habilidades lo más perfectamente posible. Shirou, ¿estás preparando el desayuno tan temprano? Paul y Zenith se sorprendieron al ver la rica mesa después de levantarse, bastante sorprendidos. Rudeus estaba más preocupado y dijo: Hermano Shirou, ¿no descansaste bien anoche? Tienes unas ojeras terribles, probablemente. Shirou dijo torpemente, realmente no sabía cómo explicar lo que pasó anoche. En ese momento, la figura de Roxy bajó lentamente del piso de arriba. Aunque la chica de cabello azul parecía no haber reaccionado, sus ojeras, igualmente oscuras, demostraban que no había descansado bien la noche anterior. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 39. Aire incómodo. Hora del desayuno. El desayuno en la casa Greirat fue, como siempre, con todos reunidos en la mesa del comedor en la sala de estar. Debido a que Shirou se había levantado temprano para preparar un gran desayuno, el comedor de la familia Greirat se llenó de sonrisas aún más brillantes y alegres de lo habitual. Los únicos dos que no estaban sonriendo eran Shirou y Roxy. Sus expresiones no eran tanto de no sonreír como de verse lo suficientemente sombrías como para llorar. «Shirou, ¿qué pasa?» Paul notó que algo no le iba bien a Shirou y preguntó, confundido. «¿No dormiste bien anoche?»
No te quedaste despierto toda la noche pensando en cosas y no pudiste dormir, ¿verdad? Ah, yo hacía cosas parecidas de adolescente. No, nada de eso. Y no era solo pensar, era más bien, Shirou se detuvo de repente, porque Roxy le había dado una mirada que parecía que podría matarlo. ¿Cosas parecidas? La mirada de Zenith se volvió aguda de repente. Hablando de eso, oí que eras todo un galán en la capital cuando eras joven, Paul. Debiste de estar rodeado de muchas mujeres. Me encantaría saber de tu pasado romántico, querido esposo, oh. Paul no esperaba cavar su propia tumba de esa manera. Su rostro se congeló y no pudo responder por un momento. Maestro, usted también parece cansado hoy. Rudeus notó las ojeras de Roxy y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Estuve estudiando magia demasiado tarde anoche, Roxy dijo, inventando una excusa. Pero entonces recordó las palabras de Shirou de antes, ¿sigues estudiando magia de agua a estas alturas? Y su rostro se puso rojo. ¿Eh? Rudeus notó el extraño comportamiento de Roxy y miró al nervioso Shirou, con una mirada sospechosa en su rostro. Después del desayuno, Rudeus encontró a Shirou y le dijo, Shirou, te has estado acostando muy tarde últimamente, especialmente anoche. ¿Cómo lo supiste? Los ojos de Shirou se abrieron de par en par. Él y Rudeus dormían en el primer piso, pero no en la misma habitación, así que Shirou no esperaba que Rudeus supiera cuándo se acostaba. ¿Por qué siempre vuelves tan tarde a tu habitación? Me he estado quedando despierto hasta tarde estudiando magia todas las noches. Veo. Shirou, al darse cuenta de que Rudeus sabía que se iba a dormir tarde, inmediatamente dijo. Solo estoy tratando de mejorar mis habilidades culinarias. No hice nada más, no pasó nada. Cuanto más intentaba Shirou ocultarlo, más sospechoso se volvía Rudeus. Shirou suspiró ante esto, dándose cuenta de que estaba siendo demasiado sensible. Pero no pudo evitarlo. Estar en el mismo lugar que Roxy le hacía pensar en lo que había pasado la noche anterior, y su corazón se aceleraba. Bajo la inmensa presión, Shirou no pudo evitar confiar en su único hermano menor, Rudeus. Se aclaró la garganta y dijo vacilante. Rudy, sí, y quiero decir sí, una chica usara su mano en el pasillo por la noche. Shirou se detuvo antes de poder terminar, notando de repente que Roxy estaba parada detrás de Rudeus, mirándolo con una sonrisa. Shirou se congeló, completamente sin palabras. ¿Una chica en el pasillo? ¿Y luego? Rudeus no notó nada malo y preguntó con curiosidad. Nada, no dije nada. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La actitud de Shirou solo confundió aún más a Rudeus. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, Roxy intervino de repente y dijo con suavidad. Es hora de la clase de magia. Deberías irte. Bueno. Rudeus asintió, pero cuando se giró para mirar, vio una mirada de renuencia en el rostro de Shirou, como si realmente no quisiera estar cerca de Roxy. Estaba claramente confundido, preguntándose qué le había pasado repentinamente a su hermano. Durante las siguientes semanas, todo pareció volver a la normalidad. Shirou y Rudeus estudiaban magia con Roxy por las mañanas y esgrima con Paul por las tardes. Shirou no era particularmente talentoso en el manejo de la espada, pero se estaba volviendo más hábil con los conceptos básicos del estilo del dios de la espada, ocasionalmente desatando golpes que Paul tenía que tomar en serio. En cambio, el talento mágico de Rudeus superó con creces las expectativas. Roxy incluso sospechaba que pronto podría usar magia avanzada. La magia de tierra de Shirou todavía era promedio, lo suficientemente buena para hacer cerámica en el mejor de los casos, pero más que suficiente para hacer armas. Esto también fue gracias a Roxy, una buena profesora. No se apegó a un plan de enseñanza rígido, sino que ajustó el contenido de la lección para que coincidiera con el nivel de comprensión de Shirou, mostrando una gran adaptabilidad con sus estudiantes. Gracias a las cuidadosas explicaciones de Roxy, Shirou sintió que incluso podría usar magia de tierra intermedia una vez que se volviera más hábil. Pero esto hizo que Shirou se sintiera aún más culpable, y realmente quería disculparse con Roxy por lo que sucedió antes. Sin embargo, no tenía idea de cómo arreglar su relación. Desde ese incidente, solo hablaban en clase. De lo contrario, ni siquiera podían tener una conversación informal. Jaja, Shirou no pudo evitar suspirar cada vez que pensaba en ello, e incluso su práctica con la espada se volvió inquieta. Rudeus había estado observando a Shirou de esta manera, y un día finalmente no pudo evitar preguntar. Shirou, ¿te gusta Roxy? ¿Qué? Eso es ridículo. Shirou lo negó rápidamente.
No sentía nada parecido por Roxy y la consideraba alguien a quien respetar, excepto aquella noche en que fue realmente difícil respetarla. ¿No te gusta? Me gusta mucho Roxy. ¿Qué sabes tú de que te guste alguien? Solo eres un niño. ¿No eres un niño también, Shirou? Rudeus parecía infeliz. Pensó que Shirou solo fingía ser inocente. Siendo un hombre de 30 y tantos años en su vida pasada, Rudeus creía comprender a los hombres a la perfección. No existe hombre al que no le gusten las chicas guapas. No importa cuán apropiado pareciera Shirou en la superficie, definitivamente tenía esos impulsos en su interior. Mientras tanto, Shirou no tenía ni idea de lo que pensaba Rudeus. Seguía intentando averiguar cómo manejar su relación con Roxy. Si él se disculpara, ella lo perdonaría. No, el problema principal era que las cosas eran muy incómodas. ¿Cómo podía siquiera mencionarlo? Cuanto más pensaba Shirou en ello, más le dolía la cabeza. Volvió a suspirar, lamentando su triste destino. Comentario 1. Votar. Capítulo 40. Capítulo 40. El golpe de espada silencioso. Después, Shirou todavía estaba tratando de aliviar la incomodidad entre él y Roxy, pero no pudo encontrar una buena oportunidad, por lo que el tiempo pasó gradualmente. Pasaron algunas semanas más. Shirou, felicitaciones por convertirte en un espadachín de estilo dios de la espada intermedio. Paul, después de probar a Shirou nuevamente y confirmar que Shirou podía usar libremente la espada sin mente que había usado en la batalla anterior, finalmente le dio su aprobación. Así, Shirou pasó del nivel inferior al intermedio en el estilo del dios de la espada. Aunque este no fue un gran salto, fue un logro bastante bueno para Shirou, quien carecía de talento en el estilo del dios de la espada y solo podía mejorar confiando en su fuerza de voluntad. Esto también se debía al imprudente método de entrenamiento de Shirou. Cada vez, extendía al máximo su práctica con la espada, blandiéndola hasta que su cuerpo perdía la capacidad de reacción, hasta el punto de que solo podía confiar en su intuición e instinto para actuar, y recordaba con fuerza la sensación de luchar en ese estado. Confiando en esta memoria muscular pura, finalmente dominó por completo el uso de la espada sin mente. En cierto modo, esto todavía estaba dentro del alcance del estilo de lucha de Cervante Milla, porque la habilidad inherente de Cervante Milla, ojo de la mente, verdadero, era un poder perfeccionado puramente a través de la experiencia y la intuición. Como sirviente, Emilia Shirou no posee habilidades innatas de combate ni un talento excepcional, pero su esfuerzo supera con creces al de otros, y sus metas están, naturalmente, muy por encima del camino de la gente común. Como resultado, incluso siendo una persona común, obtuvo la habilidad llamada Ojo de la Mente, que usa la información que posee para predecir las acciones del oponente y evitar situaciones peligrosas. Se sustenta únicamente en una experiencia de combate abrumadora, no fruto del talento, sino adquirida mediante la práctica constante y constante. Es un arma que solo la gente común puede poseer. Aunque Shirou aún está lejos de alcanzar el ojo mental del Cervante Milla, el esfuerzo que pone le ha otorgado un talento en el manejo de la espada que no es menor al de un espadachín genio. Aunque este talento en sí es solo una falsificación, la fuerte pasión invertida en él aún no se puede ocultar y lo ayuda a abrirse paso en el camino del estilo del dios de la espada. Ahora que has entrado en la espada sin mente, lo siguiente que te voy a enseñar es el primer movimiento del estilo del dios de la espada, el golpe de espada silencioso. Paul, como un espadachín de estilo dios de la espada de nivel avanzado, se acercó con confianza a Shirou. Parecía querer mostrar sus habilidades y le hizo una señal a Shirou para que mantuviera sus ojos en él. Shirou entonces miró a Paul sin parpadear. Ahora tenía cierta comprensión del estilo del dios de la espada, y naturalmente sabía que era una técnica de espada que dependía puramente de la velocidad para obtener una ventaja. No solo rápido, sino más rápido. El poder del estilo del dios de la espada es ilimitado. Superar constantemente los límites es el propósito del estilo del dios de la espada. Entonces, Shirou naturalmente estaba preparado para presenciar una técnica de espada extremadamente rápida y planeó recordar cada movimiento de Paul para poder aprender la habilidad de Paul a través del entrenamiento. Sin embargo, la realidad superó con creces sus expectativas. Estallido. De repente se oyó un crujido en el aire. La gran roca que tenía delante de él se partió de repente en dos. La demostración de Paul del golpe de espada silencioso claramente había terminado. Pero Shirou descubrió un hecho demasiado impactante. Es decir, no vio cómo se realizaron los movimientos de Pablo, cuándo ocurrieron ni cuándo terminaron. Los movimientos de Paul eran tan rápidos que la vista no podía captarlos, y la mente no podía seguirlos.
El golpe de la espada había caído antes de que su vista pudiera siquiera captarlo. ¿Cómo fue? Pareciendo ver la sorpresa en el rostro de Shirou, Paul se rió, obviamente preparado para esta reacción y muy satisfecho. Después de sentir los esfuerzos de Shirou durante este periodo, también sintió algo de presión y, a través del trabajo duro, su nivel del estilo del dios de la espada había mejorado hasta cierto punto. Por supuesto, incluso si la fuerza de Paul no hubiera mejorado, el golpe de espada silencioso que había dominado ya era la esencia que solo los espadachines del estilo dios de la espada de nivel superior podían dominar. Ah, increíble, Shirou dijo con un tono complicado, todavía pronunciando un cumplido. Pero Shirou también estaba indefenso porque no había captado en absoluto los movimientos de Paul. Ni siquiera podía entender cómo había sucedido esa escena, y mucho menos de construir sus acciones. Esto le dificultaba simular y pensar en cómo usar el golpe de espada silencioso en su mente, y mucho menos dominar esta habilidad a través de la imitación y la práctica constante. Shirou, eres un chico listo. Paul pareció comprender los pensamientos de Shirou. Pero hay algo que debo decirte. La esgrima del estilo dios de la espada no se domina con la inteligencia. Tu inteligencia misma se convertirá en una debilidad al aprenderlo. El estilo dios de la espada es una espada ofensiva, y la forma más poderosa de atacar es la velocidad. Solo cuando la velocidad es mayor, la espada estará más afilada, y será más difícil reaccionar y parar al enemigo. Así que, piénsalo tú mismo. Si incluso tú puedes comprender la esgrima del estilo del dios de la espada, si la dirección y la dinámica de sus golpes pueden ser pensadas por el cerebro humano, ¿cómo puede considerarse el estilo del dios de la espada la esgrima más poderosa? La espada debe ser más rápida que el pensamiento, más lejana que el cielo. Esta es la esgrima más poderosa. El estilo del dios de la espada. ... La espada debe ser más rápida que el pensamiento, más lejana que el cielo. Las palabras de Paul fueron como un trueno, haciendo sonar una fuerte alarma en la mente de Shirou. Shirou entonces se dio cuenta de su mayor error al aprender el estilo del dios de la espada, yendo por el camino equivocado de experiencia. Él ya había comprendido que las técnicas del sirviente Emilia no eran suficientes para superar el límite y alcanzar un nivel superior, pero aún así inconscientemente confiaba en el poder del otro. Ahora las palabras de Paul le hicieron darse cuenta de que si quería dominar la esencia del estilo del dios de la espada y aprender el golpe de espada silencioso del estilo del dios de la espada, debía abandonar por completo la forma de pensar del sirviente Emilia y dominar un método de lucha más puro y directo. Por supuesto, pensar en esto es fácil, pero hacerlo es extremadamente difícil. Al menos Shirou no pudo hacerlo en el corto plazo. Pero al menos vio la dirección y sabía hacia qué tipo de lugar tenía que trabajar. Shirou es alguien que no admite la derrota. Conoce su propia persistencia, pero no le importa y la usará al máximo, insistiendo en recorrer un camino hasta el final. Luego Shirou continuó rápidamente entrenando con Paul. Aunque Paul le mostró a Shirou la esgrima del estilo dios de la espada de nivel superior, el golpe de espada silencioso, dejó en claro que no quería que Shirou lo dominara de inmediato y, en cambio, continuó entrenando con él para consolidar los conceptos básicos. Durante la batalla, Shirou también hizo todo lo posible para abandonar la influencia del sirviente Emilia sobre él, abandonando el modo de pensar en la batalla y confiando en la intuición pura y el instinto para blandir su espada. Paul quedó atónito por el progreso de Shirou. No esperaba que Shirou fuera tan decidido. Quizás el otro no tuviera talento para la esgrima, solo una persona común y corriente, pero su voluntad y coraje le bastaron para superar la brecha en talento y ascender a un nivel superior. Paul entonces sintió aún más presión como padre, y al mismo tiempo, al final del entrenamiento, le dijo a Shirou: Shirou, ahora eres un espadachín de rango intermedio, vayamos al bosque a cazar monstruos con nosotros el próximo mes. Comentario 1. Votar. Capítulo 41. Capítulo 41. Yendo al bosque. Había pasado casi un año desde que Roxy llegó a la familia Greirat. Durante este año, enseñó magia a Shirou y Rudeus con diligencia y paciencia, ayudando con éxito a Rudeus a dominar la magia de nivel superior y llevando la magia de tierra de Shirou a un nivel medio. Como tutora, sin duda hizo lo mejor que pudo y se ganó el respeto de la familia Greirat a través de sus acciones. Paul, Zenith, Rudeus e incluso Lilia tenían una buena relación con Roxy, casi considerándola un miembro de la familia. Solo Shirou, desde aquella noche embarazosa, siempre había existido una barrera entre él y Roxy. Aunque podían hablar con naturalidad en circunstancias normales y comunicarse libremente entre sí durante las lecciones, Shirou y Roxy mantenían la distancia la mayor parte del tiempo.
Por supuesto, fue principalmente Roxy quien mantuvo unilateralmente una distancia de Shirou. Durante mucho tiempo, Shirou había estado tratando de disculparse, intentando compensar sus terribles acciones y palabras de esa noche. Sin embargo, Roxy parecía evitarlo y huía presa del pánico cada vez que lo encontraba fuera de las lecciones. Hermano mayor Shirou, ¿le desagradas a la maestra Roxy? Incluso Rudeus notó la extraña relación entre Shirou y Roxy. No estaba preocupado por ello, sino más bien inexplicablemente feliz, porque demostraba que Shirou no era todopoderoso y también tenía cosas que no podía manejar. Rudeus incluso pensó que podría intentar ayudar a arreglar la relación de Shirou y Roxy, para devolverle la bondad a Shirou. Eso se considera aversión. Shirou no entendía muy bien por qué Roxy lo evitaba. Si no le gustaba, ¿no debería simplemente no verlo? Pero, de hecho, no solo no se negaba a estar con él, sino que era tan amable como siempre, mostrando solo una inexplicable evasión o renuencia a verlo cada vez que lo veía. Shirou no era el tipo de persona que obligaría a otros a hacer cosas, así que como Roxy lo estaba evitando, simplemente renunció a tener más contacto con ella. Esto llevó a que ambos estuvieran en un estado en el que su relación parecía buena en la superficie, pero en realidad, estaban desarrollando una barrera y alejándose cada vez más. Suspiró, Shirou suspiró. Comparado con el asunto de Roxy, ahora estaba más preocupado por la cacería de monstruos que Paul había mencionado antes. Él ya sabía que había monstruos en el bosque junto a Buena Villaje, y los aldeanos tenían que cazarlos y eliminarlos periódicamente para proteger la seguridad de la aldea. Por lo tanto, Shirou naturalmente prestó gran atención a esta cacería, no solo fabricando varias armas con magia de tierra de antemano, sino también haciendo un arco y una flecha específicamente para hacer uso de sus orgullosas habilidades de arquería. Después de prepararse lo suficiente, Shirou fue a Buena Villaje para encontrarse con Paul. Para entonces, Paul ya había organizado a los hombres de la aldea, incluyendo al padre de Sylvie, Laus. 5 o 6 aldeanos estaban completamente armados, listos para ir al bosque a exterminar a los monstruos. Shirou se unió tranquilamente a la multitud y planeó charlar con los aldeanos familiares que lo rodeaban, pero inesperadamente encontró una figura familiar que apareció. Señorita Roxy, está aquí. Los aldeanos saludaron a Roxy con entusiasmo cuando la vieron llegar. Al igual que Shirou, Roxy había estado brindando ayuda a la gente de la aldea de vez en cuando desde que llegó a Buena Villaje, usando magia para hacer la vida de la aldea más conveniente y resolviendo muchos problemas que la mano de obra no podía resolver. Esto gradualmente le dio a Roxy una gran popularidad en la aldea, pero debido a que Roxy todavía era una forastera después de todo, los aldeanos no podían ser demasiado cálidos con ella como lo eran con Shirou. ¿Roxy también vendrá a la caza del monstruo? Shirou preguntó torpemente. Paul no sabía nada sobre su complicada relación con Roxy, y dijo claramente. Sí, después de todo, recientemente hemos recibido mucha información errónea, sospechando que monstruos de nivel superior o superior han invadido el bosque de nuestra aldea buena. ¿De nivel superior o superior? Sí, según la clasificación del gremio de aventureros, probablemente sea de rango A. Se necesitaría al menos un equipo de aventureros profesionales para eliminarlo, dijo Paul con expresión solemne, pero pronto su tono se suavizó. Pero no te preocupes, tu viejo fue un aventurero de rango S, así que mi fuerza está fuera de toda duda. Y por seguridad, también invité a la señorita Roxy, una maga de nivel santo del agua, así que sin duda será infalible. Veo. Al escuchar las palabras de Paul, Shirou finalmente entendió la situación. Luego miró a Roxy y descubrió que ella también lo estaba mirando. Tan pronto como sus miradas se encontraron, inmediatamente se separaron. Después de un breve silencio, Roxy no pudo evitar tomar la iniciativa de hablar. ¿Por qué Shirou también está aquí? Ante la pregunta de Roxy, Paul sonrió. Este chico es un espadachín intermedio del estilo dios de la espada, así que su nivel no nos detendrá. Además, es bueno acumular algo de experiencia práctica de antemano. Veo, Roxy asintió en silencio, pero aún mantuvo cierta distancia de Shirou. Shirou parecía un poco decepcionado por el evidente rechazo de Roxy. Aún sentía respeto y gratitud por ella, y no quería que siguiera alejándolo. Después de que todos se reunieron, inmediatamente caminaron hacia el bosque. Hola, Shirou, ¿cuánto tiempo sin verte? Lau se acercó a saludarme en el camino. Últimamente, Miss Sylvie te menciona a menudo, preguntando por qué su hermano mayor Shirou no viene a verla. Bueno, realmente no he tenido tiempo últimamente.
Desde la llegada de Roxy, Shirou había pasado la mitad de su tiempo aprendiendo magia y ni siquiera tenía tiempo para ayudar a patrullar la aldea. Laus no se quejaba. Dijo con una sonrisa. Ya veo, qué lástima. Creo que mi Silpy y tú siguen siendo una buena pareja. No digas eso, ¿de acuerdo? Shirou miró a Laus sin palabras. Claro que sabía que bromeaba. Después de todo, Silpy solo tenía 4 años, la misma edad que Lodeus. Sin embargo, en ese momento, Roxy de repente lo miró de reojo. Esa mirada brillante hizo que Shirou se sintiera inexplicablemente incómodo, y rápidamente miró, pero descubrió que Roxy ya había mirado hacia otro lado. Completamente incapaz de entender lo que Roxy quería decir, Shirou tocó su cabeza de una manera bastante extraña. Al mismo tiempo, todos ya habían llegado al borde de un frondoso bosque junto al camino del pueblo. El oscuro bosque era como un enorme abismo, reflejando la llegada de todos. Comentario 1. Votar. Capítulo 42. Capítulo 42. Flecha. Paul tomó la iniciativa, llevando a todos al gran bosque de Buena Villaje. Aunque pudiera haber peligrosas bestias mágicas en el bosque, Paul no estaba asustado en absoluto, parecía bastante tranquilo, digno de un aventurero experimentado. Durante el viaje, Laus habló de repente. La señorita Roxy es una maga de nivel santo del agua, ¿verdad? Así es. Roxy asintió, mirando con curiosidad a la semielfa rubia que estaba a su lado. De hecho, mi hija ya casi tiene edad para aprender magia, dijo Laus, con un dejo de pedir ayuda. Si es posible, espero que la señorita Roxy también pueda enseñarle magia a mi hija. ¿Leyes? ¿Acaso tú no conoces la magia? Roxy parecía un poco confundida. ¿Por qué crees que Laus sabe magia, Roxy? Shirou no pudo evitar preguntar desde un lado. Bueno, ¿por dónde debería empezar a explicar? Primero que nada, la magia fue creada originalmente por los antiguos elfos. Como hablaban de asuntos serios, Roxy no rechazó en absoluto la presencia de Shirou, dando una respuesta seria. Antes de la guerra entre humanos y demonios, cuando el mundo aún era caótico y estaba lleno de guerra, los antiguos elfos hablaban con los espíritus del bosque, controlando el viento y la tierra para defenderse de los enemigos. La leyenda dice que este fue el nacimiento de la magia más antigua de la historia. ¿La magia fue creada por los elfos? Sí, la magia humana es solo una tecnología aprendida durante la guerra, copiando la magia de los elfos y simulando su piedad. Los humanos son especialmente buenos en esto. Roxy siempre hablaba libremente sobre la magia. En cierto modo, los humanos han dominado la magia mucho más que los elfos. No solo la magia elemental, sino también la magia curativa y la magia de invocación, capaces de invocar bestias mágicas o criaturas espirituales con las habilidades necesarias. También hay magia de invocación. Roxy, ¿sabes hacer magia de invocación? No, no puedo hacer magia de invocación. Roxy negó con la cabeza. Sin embargo, si consigues un objeto mágico con magia de invocación, incluso la gente común puede usarla. Los objetos mágicos tienen efectos especiales, con círculos mágicos grabados en su interior, así que incluso quienes no son magos pueden usarlos. Pero los objetos mágicos suelen usar mucho poder mágico. Si no hay nadie con poder mágico en tu interior, no puedes usarlos. Al hablar de magia, Roxy siempre era muy seria y detallada. Shirou admiraba profundamente su comportamiento. De todos modos, como el señor Laus es un semielfo, pensé que sabría magia. Roxy terminó su declaración. Desafortunadamente, no todos los elfos saben magia. Laus negó con la cabeza. Mi madre, como elfa pura, no es buena con la magia. La magia ya no es una habilidad especial de los elfos. Ya veo. Roxy asintió y recordó el tema anterior. Lo siento, señor Laus, actualmente trabajo como tutora de la familia Greirat y no tengo tiempo para hacer cosas extra. No, eso es comprensible. Laus no tenía grandes esperanzas al principio, simplemente estaba sacando el tema. Aunque no puedo enseñarle magia a tu hija, pero si es mi alumna, mientras Roxy hablaba, instintivamente miró a Shirou, pero de repente recordó algo y extrañamente miró hacia otro lado. Shirou no entendía a qué se debía el extraño comportamiento de Roxy y planeaba seguir haciendo algunas preguntas sobre magia. Esperar. En ese momento, Pablo de repente dio la orden de detenerse, mirando hacia adelante con una expresión urgente. Al instante, Shirou y todos los presentes se pusieron alerta. Aunque Shirou participaba en algo así por primera vez, tenía mucha experiencia en combate. Tanto él como el sirviente Emilia poseían una vasta experiencia en combate y sabían tomar las decisiones correctas en combate.
Toca, toca, poco a poco fueron surgiendo sonidos extraños en el bosque oscuro. Paul ordenó inmediatamente a todos mantener la formación. Él se situó al frente como fuerza principal, Roxy se protegía en el centro como maga, y Shirou, Laus y los demás aldeanos defendían los flancos. A medida que el tiempo pasaba lentamente, justo cuando todos estaban a punto de contener la respiración, varios lobos mágicos saltaron repentinamente de las sombras. Los lobos mágicos tienen la apariencia de lobos, pero son más grandes que los lobos ordinarios, con patrones mágicos marcados en sus cuerpos que emiten un brillo atractivo. Heredaron claramente los hábitos de las manadas de lobos originales, y aún se movían en grupos. Gracias a su inteligencia tras ser encantados, eran como un ejército, con órdenes y acciones claras. Maldita sea. Paul no esperaba que aparecieran tantas bestias mágicas a la vez. El gran bosque de Buena Villaje no podía producir semejantes monstruos. Solo pudo desenvainar su espada y bloquearlos. Al mismo tiempo, Roxy comenzó a cantar. Que la bendición de la gran agua llegue a donde pides. Aquí aparece un arroyo fresco y poco profundo. Watervale. Auge. Mientras Roxy levantaba el bastón en su mano, vertió todo su poder mágico en él. Una enorme bola de agua salió disparada de su mano. Estallido. La bola de agua cortó el aire, golpeando directamente al lobo mágico que iba en cabeza y derribándolo. Pero había mucho más que ese lobo mágico. Tras ver caer a su compañero, los demás lobos mágicos centraron su atención en Roxy, la maga de producción principal. Cuidadoso. Los ojos de Paul se abrieron de par en par. Se dio cuenta de que esta vez había calculado mal. Había más monstruos en el bosque de los que creía, y los aldeanos comunes no podían lidiar con ellos. Si una maga frágil como Roxy fuera atrapada por un monstruo, no sería capaz de ofrecer una resistencia efectiva. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sin duda la propia Roxy lo entendió. Como aventurera experimentada, se dio cuenta de inmediato del peligro que corría. No tenía ni idea de cómo enfrentarse a los monstruos que la atacaban desde todas partes. Incluso si usara magia de tierra para crear un muro, solo podría proteger una dirección, no detener a los monstruos que atacaban desde otras direcciones. No. Justo cuando Roxy vio al lobo mágico atacarla, y sus aterradores colmillos estaban a punto de morderla, de repente se escuchó el sonido de una cuerda de arco vibrando y una flecha cortando el aire. Pop. 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 Varias flechas atravesaron el espacio y golpearon a los lobos mágicos atacantes. Cada flecha era muy precisa, impactando los puntos débiles de los lobos mágicos, ya fueran los ojos o el cartílago blando. Casi al instante, todos los monstruos se vieron obligados a retroceder. Al ver esto, Paul se quedó atónito por un momento y luego exclamó: Laus, ¿cuándo se volvió tan bueno tu tiro con arco? Es tan bueno como un aventurero de primera. Al oír las palabras de Paul, Laus, que no tuvo tiempo de tensar el arco, se quedó atónito. Entonces dijo con torpeza: No, no fui yo. ¿Qué? Al escuchar la respuesta de Laus, Paul se quedó atónito, luego se dio cuenta de que las flechas no venían de Laus, sino del chico pelirrojo que estaba a cierta distancia de Laus. Esas flechas fueron disparadas por Shirou. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 43. Capítulo 43. ¿Por qué Roxy me odia? Shirou era muy bueno en el tiro con arco. Desde su infancia, Shirou descubrió que tenía una concentración especial. Mientras se concentraba en una cosa, podía sumergirse en ella, como si se hubiera convertido en una máquina. Nunca se detendría hasta alcanzar la meta que se había propuesto. Esto era especialmente evidente en el tiro con arco. Cada vez que Shirou tensaba su arco, sentía como si pudiera fundirse con el arco y la flecha, como si hubiera fusionado su alma con la flecha y, con la vibración de la cuerda, diera en el blanco con toda su concentración. Antes de que la flecha fuera disparada, esta ya había llegado al lugar donde debía estar. Mucha gente dice esto, pero pocos pueden hacerlo realmente. Pero Shirou era capaz de hacerlo, y no usaba los ojos para ver. Aunque tenía muy buena vista, a menudo podía dar en el blanco incluso con los ojos cerrados. Especialmente cuando se convirtió en el sirviente Emilia en el futuro, tuvo la habilidad de casi nunca fallar. Sus flechas nunca fallarían en ningún momento, ni perderían su objetivo debido a ninguna limitación. Por lo tanto, antes de venir al bosque esta vez, Shirou hizo un viaje especial para traer el arco y las flechas que había hecho con magia de tierra antes.
Aunque Shirou solo se centró en el estilo del dios de la espada durante el entrenamiento, fue solo porque esperaba liberarse de la sombra del sirviente Emilia y poder superar sus propios límites en el manejo de la espada en el futuro. De hecho, sabía muy bien que no tenía talento para el estilo del dios de la espada. Confiando únicamente en él, no podría proteger a quienes quería proteger. Entonces, al menos hasta que su estilo del dios de la espada alcanzara cierto nivel, el principal método de lucha de Shirou seguiría siendo el método principal del sirviente Emilia. Por esta razón, Shirou exprimiría tiempo extra fuera de su tiempo de práctica habitual para dominar hábilmente la esgrima, el tiro con arco y la magia que poseía el sirviente Emilia. Estos métodos de lucha, ya grabados en su alma, no requerían de mucho tiempo de práctica. Revivirían gradualmente en su cuerpo con el paso del tiempo. De hecho, era cierto. Shirou acababa de lograr resolver la crisis de Roxy usando sus habilidades de tiro con arco. De hecho, al ver al lobo mágico que fue obligado a retroceder por la flecha e incluso desangrado hasta morir, Roxy y todos los presentes abrieron mucho los ojos. Las magníficas habilidades de tiro con arco de Shirou sorprendieron a todos. Pero como todavía estaban en peligro, nadie tuvo tiempo de suspirar por nada. Paul miró profundamente a Shirou, como si estuviera conociendo nuevamente a este niño que había estado con él durante varios años, y dijo con bastante seriedad: Shirou, ven y despeja el camino conmigo. Bueno. Sabiendo que Paul había reconocido su habilidad, Shirou sonrió. Había estado perfeccionando sus habilidades durante tanto tiempo, usando todo su tiempo para mejorar su fuerza, con el fin de proteger a las personas que lo rodeaban en ese momento. Ahora lo había logrado y realmente había estado a la altura de sus esfuerzos. Shiro, Roxy miró al chico que acababa de salvarla y sus ojos se volvieron aún más complicados. Pero la situación actual no le permitía hablar demasiado, por lo que solo podía centrarse en la próxima batalla. El grupo continuó adentrándose en el bosque. El número de monstruos aquí es un poco anormal. Incluso sin adentrarse en el interior del bosque, Paul notó algo extraño. El bosque de la aldea buena no podía albergar tantos monstruos. Estos monstruos debían haber migrado de otras zonas del reino Asura. Aparecieron algunas ruinas de aventureros cerca y... Paul curvó los labios, completamente incapaz de entender por qué aparecieron los monstruos. El grupo vagó por el bosque. Pero a excepción del grupo de lobos mágicos, la mayoría de los otros monstruos no eran una amenaza. Confiando en la gran fuerza de Paul, las habilidades de tiro con arco de Shirou y la magia de Roxy, la mayoría de los monstruos podrían ser eliminados fácilmente. Pablo respiró aliviado y dijo: parece que ya no hay monstruos peligrosos invadiendo este lugar, pero no se puede descartar que aparezcan monstruos más poderosos más adelante. Debemos estar más atentos al bosque. Las palabras de Pablo pusieron fin a esta cacería de monstruos. En el camino de regreso, los aldeanos se reunieron alrededor de Shirou, todos sorprendidos por sus habilidades con el arco. Después de todo, si la esgrima de Shirou era sobresaliente, eso se daba por sentado, porque el propio Paul era un poderoso espadachín, y era natural enseñarle a un niño excelente en el manejo de la espada. Pero el tiro con arco siempre ha sido una habilidad muy impopular, y solo algunos cazadores son buenos en el uso de arcos y flechas. Los aldeanos tenían curiosidad por saber cómo Shirou aprendió habilidades de tiro con arco tan poderosas. ¿Podría ser que las leyes te enseñaron? Pablo también preguntó con curiosidad. No tengo esa habilidad. Laus respondió con una sonrisa irónica. Recordó que antes era tan arrogante que quería enseñarle a Shirou a usar el arco. Ahora que lo pensaba, se sentía avergonzado. Lo aprendí yo mismo, respondió Shirou lentamente. Quizá sea buena suerte. Mis flechas tienen una alta tasa de acierto. ¿Es esto algo que se puede explicar con la buena suerte? Pablo abrió mucho los ojos, dejando claro que no lo creía. Las flechas de Shirou eran precisas y decisivas, comparables a las de los aventureros más veteranos. Paul incluso sospechaba que Shirou podría convertirse en un aventurero de élite solo con el tiro con arco. Shirou, ¿de verdad vas a seguir aprendiendo el estilo del dios de la espada? Paul volvió a sacar el tema de siempre. No deberías desperdiciar tu talento en el estilo del dios de la espada. Podrías ir más rápido aprendiendo otros estilos. Ir más rápido no significa ir más lejos. Shirou negó con la cabeza. Nadie puede cambiar de opinión acerca de aprender el estilo del dios de la espada, porque Shirou está seguro de que debe tomar el estilo del dios de la espada para superar el límite superior del sirviente Emilia. Pablo no pudo cambiar de opinión y por eso tuvo que darse por vencido. Shiro, al mismo tiempo, Roxy también se acercó lentamente desde un lado.
La chica de cabello azul parecía tener miedo de mirarlo a los ojos y dijo con torpeza: «Gracias por salvarme». «No, solo hice lo que debía hacer». Shiro dijo con calma. Ya veo». Roxy parecía tener miedo de mirar a Shiro a los ojos, y se fue en pánico después de decir eso. Al verla así, Shiro parecía aún más indefenso. No tenía idea de por qué atraía la actitud de Roxy, y mucho menos entendía por qué ella le resultaba tan repulsiva. ¿Había hecho algo para que ella lo odiara? Comentario 1. Votar. Capítulo 44. Capítulo 44. Examen de graduación. Después de que terminó la caza del monstruo, el tiempo de repente comenzó a volar rápidamente nuevamente. Shiro cumplió 10 años sin problemas y Rudeus cumplió 5. Debido a que Shiro había mentido sobre su cumpleaños y edad al principio, su edad real no era precisa y simplemente había dado un cumpleaños al azar. Entonces, la familia Greirat decidió combinar sus cumpleaños y los de Rudeus y hacer una pequeña fiesta para ambos. El reino Asura no tenía la costumbre de celebrar cumpleaños todos los años, pero siempre daban bendiciones y regalos y celebraban edades importantes como los 5, 10 y 15 años. Como su padre, Paul le dio a Shiro y a Rudeus una espada a cada uno. La espada que le dio a Shiro fue hecha especialmente por un herrero de Roa. Era muy fuerte y ligera de blandir. La espada de Rudeus no era para una pelea real ya que solo tenía 5 años, por lo que era solo una espada de entrenamiento. Un hombre debe tener una espada en el corazón, y solo debe desenvainarla para proteger a quienes son importantes para él. Pablo dijo esta frase que había leído en algún libro de aventuras, y como estaba de buen humor, comenzó a contar sus viejas historias de aventuras. Aunque estaba feliz y hablaba mucho, Silpi lo detuvo diciéndole que era demasiado largo. Entonces, Paul se detuvo con una sonrisa amarga y enseñó especialmente a Shiro y Rudeus cómo cuidar sus armas. Después de eso, Zenith también les dio regalos a Shiro y Rudeus. Ella le dio a Rudeus un libro de plantas raro, porque aunque este mundo tenía fabricación de papel, no parecía tener tecnología de impresión, por lo que todos los libros estaban escritos a mano, lo que los hacía muy valiosos. Obviamente Rudeus estaba muy feliz por esto. Entonces, Zenith miró a Shiro y sacó un libro llamado Una guía para cocinar en todos los continentes. Aunque Shiro eres muy buen cocinero, los métodos de cocina y los hábitos alimenticios de la gente en diferentes lugares son muy diferentes. Creo que definitivamente podrás usar esto en el futuro. Gracias. Shiro se sorprendió de que Zenith le regalara un libro de cocina. Quedó atónito por un momento, y luego esbozó una sonrisa de felicidad. Pero también pensó que era extraño, no entendía por qué Zenith parecía tan triste. De hecho, el libro de cocina que Zenith le dio incluía conocimiento de diferentes platos del continente central, el continente Vegarit, el continente Millis, el continente Demonio y muchos otros lugares, como si pensara que Shiro definitivamente iría a esos lugares en el futuro. Pero el propio Shiro no sabía qué haría en el futuro. Podría quedarse con la familia Greirat para siempre, protegiendo la pequeña felicidad de esta familia. Mientras Shiro pensaba, Roxy, como su maestra de magia, se acercó lentamente desde un lado, pareciendo también querer darle un regalo. Primero fue a ver a Rudeus y le dio una varita mágica. La varita mágica era muy sencilla. Solo un palo de unos 30 centímetros de largo con una pequeña piedra roja en la punta. Era muy sencilla. Roxy dijo lentamente. Esto es algo que hice hace unos días. Lo olvidé porque Rudy sabía usar magia desde el principio, pero como maestra, debería hacer una varita mágica para un estudiante que pueda usar magia de principiante. Lo siento. Está bien, maestro, cuidaré bien de esta varita mágica. Rudeus parecía feliz, pero Roxy sonrió con amargura. Obviamente no quería que un estudiante tan talentoso la llamara maestra. Entonces Roxy se giró para mirar a Shiro. Al enfrentarse a Shiro, su reacción se intensificó. Surgieron muchos pensamientos complejos, y solo pudo decir con torpeza. Lo siento, Shiro, no pude prepararte un regalo. Está bien. Aunque Shiro estaba un poco decepcionado en su corazón, todavía actuaba con calma en la superficie. Desde que ocurrió esa cosa incómoda esa noche, la relación entre él y Roxy se había vuelto distante, como un rompecabezas al que siempre le faltaba una pieza y nunca podía encajar perfectamente. Aunque Shiro siempre había estado buscando una manera de arreglar su relación, no tenía ninguna experiencia en lidiar con este tipo de cosas en toda su vida, incluida su vida como servante Milla, por lo que las cosas se prolongaron y se convirtieron en lo que eran ahora. Por otro lado, aunque Roxy no había preparado un regalo, parecía tener algo que decir.
Después de dudar por un momento, Roxy dijo lentamente. Shirou, aunque no pude prepararte un regalo, sí preparé algunas cosas para ti. Mientras decía esto, Roxy sacó un cuaderno delgado de su pecho. Aunque el cuaderno era delgado, parecía muy delicado. Sobre todo al abrirlo, Shirou pudo percibir el esfuerzo que su creador había puesto en él. Casi cada página estaba llena de conocimientos y párrafos relacionados con la magia, con numerosas notas añadidas. Se podía apreciar en cada línea cuánto había pensado y revisado el escritor día y noche. Esto es, Shirou miró aturdido a Roxy, sin esperar que ella le diera algo tan preciado. Muchas de las cosas relacionadas con la magia que había en el interior eran como una luz brillante en la oscuridad para alguien como él, que carecía de talento mágico. Y Shirou pudo ver de un vistazo que este contenido no podía resumirse de una sola vez. Debió haber requerido mucho tiempo y esfuerzo resumir estas técnicas mágicas. Incluso en el mundo de los magos, probablemente sería invaluable. Lo siento, Shirou. Como maestra orientadora, no los he tratado a ti y a Rudy por igual todo este tiempo. Aunque intenté ayudarte a mantener el ritmo de la magia, sin duda fui un poco injusta debido a la diferencia en los factores objetivos. Roxy se disculpó. Si es posible, me gustaría dedicar más tiempo a enseñarte personalmente y guiar tu práctica mágica, pero, por desgracia, algunas cosas no se pueden cambiar con la voluntad humana. Roxy, ¿qué quieres decir? Probablemente dejaré mi trabajo como maestra de domicilio y me iré de aquí en unos días. Antes de eso, probablemente te daré un último examen de graduación. Roxy dijo lentamente con una mirada triste, pero su expresión era extremadamente firme, como si ya hubiera tomado una decisión y definitivamente no cambiaría su elección. Entonces Shirou y Rudeus se miraron, cada uno viendo un indicio de complejidad en los ojos del otro. Al final, ninguno de los hermanos dijo nada para detenerla. En cambio, asintieron con seriedad y aceptaron la prueba del examen de graduación. Comentario 1. Votar. Capítulo 45. Capítulo 45. Magia mixta. Roxy iba a dejar a la familia Greirat. Todos en la familia Greirat parecían tristes después de escuchar esta noticia, pero nadie intentó detenerla. Después de todo, todos sabían que si Roxy había tomado esa decisión, debía tener sus propias razones, y los demás no deberían obligarla a cambiar de opinión solo porque no querían que se fuera. Shirou y Rudeus, después de enterarse del examen de graduación, se reunieron por primera vez después de mucho tiempo para discutirlo. ¿Cómo será el examen de graduación?, preguntó Rudeus con curiosidad. No será como si tuviéramos que luchar contra monstruos, ¿verdad? Eso daría mucho miedo. Rudeus no parecía querer pelear y tenía miedo. Shirou solo sonrió y negó con la cabeza. Roxy no haría algo así. El examen probablemente solo pondrá a prueba nuestras habilidades mágicas. Cuando dijo esto, Shirou parecía un poco extraño. No tenía ningún talento especial para la magia. Había practicado la magia de la tierra durante mucho tiempo, pero apenas había alcanzado el nivel superior y, de hecho, aún estaba en el nivel medio. En comparación, la magia de agua de Rudeus había alcanzado el nivel superior hacía mucho tiempo, y no sería sorprendente que alcanzara el nivel de santo pronto. A veces Shirou no podía evitar preguntarse si Roxy lo estaba evitando porque carecía de talento mágico. Roxy se mantenía alejada de él e incluso planeaba dejar a la familia Greirat porque no quería enseñarle a un estudiante sin talento como él. Aunque Shirou sabía que Roxy no era así, no pudo evitar pensar de esa manera. Se sentía cada vez más impotente, sintiendo que había decepcionado a Roxy y que no era un buen estudiante de magia. Rudeus había estado observando el rostro de Shirou. Aunque no podía adivinar qué estaba pensando, se acercaba bastante. Vio la mirada desanimada de Shirou y no pudo evitar decir: Shirou, estás pensando demasiado. La magia no suele ser tan complicada. Es muy simple. Es como si a algunos se les diera bien escribir libros y a otros correr. La diferencia entre las personas es muy obvia cuando se trata de magia. No tenemos que aprender magia en la que no somos buenos. Solo tenemos que aprovechar al máximo la magia en la que somos buenos. Shirou se sorprendió al ser consolado por Rudeus y luego pensó que lo que dijo tenía sentido. Siempre había sentido que le faltaba talento en la magia y quería compensar sus debilidades para lograr que Roxy lo aceptara. Pero estaba yendo en la dirección equivocada. La magia es diferente del manejo de la espada. No es algo que se pueda aprender solo con esfuerzo y voluntad.
Incluso el sirviente Emilia, después de toda una vida de esfuerzo, solo dominó la magia de proyección más simple, pero usó el poder de la proyección hasta el límite, incluso creando un Limited Blade Works, un espacio único y llevando la magia de proyección única a su punto máximo. Ahora bien, el talento mágico de Shirou es bastante mediocre. Solo ha progresado en magia de tierra. Así que no debería intentar compensar sus debilidades, sino llevar al extremo la única magia de tierra que domina y perfeccionar esta habilidad. Gracias, Ruby. Sé lo que tengo que hacer. Shirou tomó una decisión, recogió las notas mágicas que Roxy le había dado y regresó a su habitación. Miró las notas de Roxy, recordando todo lo que había aprendido sobre la magia de la tierra hasta ahora, y gradualmente tuvo algunas ideas sobre la magia que quería usar. Al mismo tiempo, Shirou también descubrió que las notas mágicas de Roxy eran muy útiles. No solo dio explicaciones detalladas y descripciones de algunos conocimientos básicos de magia, sino que también mencionó específicamente un concepto llamado magia mixta. La magia mixta es cuando utilizas diferentes magias al mismo tiempo para crear resultados completamente diferentes. Por ejemplo, si usas explosión de agua, calor terrestre y campo de hielo en orden, puedes crear niebla. Este fenómeno, causado por el uso simultáneo de varios sistemas, se considera magia mixta. Shirou recordó que la magia de tierra que usaba básicamente solo controlaba el elemento tierra, por lo que era demasiado difícil de controlar y difícil crear rápidamente un poder mágico efectivo. Si pudiera combinar los poderes de la magia del agua, la magia de la tierra, la magia del fuego y otras magias, podría recrear su mejor magia de proyección. Shirou comprendió poco a poco. También descubrió que las notas de Roxy mencionaban algo de sentido común básico sobre la magia, como que la proporción promedio de magos en grupos de combate era de 1 en 20, y la proporción promedio de magos de nivel superior dentro de los magos era de 1 en 100, lo que ya los convertía en talentos que varios países estaban ansiosos por invitar. Al mismo tiempo, también había escuelas que se especializaban en enseñar magia en el mundo mágico, y cada país tenía su propia academia de magia. La más grande se llamaba Universidad Mágica de Ranoa, y Roxy era de la Universidad Mágica de Ranoa. Roxy creía que si Shirou quería estudiar magia más a fondo en el futuro, debía ir a la Universidad de Magia de Ranoa, porque ser espadachín no significaba renunciar a la magia. Había muchos espadachines mágicos en el mundo que podían usar tanto la esgrima como la magia. Sin duda, Shirou se sintió muy conmovido por el esfuerzo de Roxy. Sus palabras parecían estar cargadas de cariño, y comprendió cuánto lo apreciaba. No importaba lo que pasara, tenía que devolverle el favor a Roxy. Shirou decidió mostrar lo mejor de sí en el examen de graduación tanto como fuera posible, para recompensar a Roxy por su amabilidad hacia él. Está bien, comencemos. Shirou respiró hondo, sacó la arcilla que había preparado y reanudó su práctica de magia de tierra. Ya no se limitaba a la forma de magia de tierra, sino que decidió usar un método más especial para lograr su magia. El tiempo pasó rápido durante unos días. Llegó el día del examen de graduación. Shirou se había quedado despierto hasta tarde estos últimos días, practicando su magia recién investigada, tanto que ni siquiera se dio cuenta cuando amaneció, hasta que las ojeras bajo sus ojos se volvieron muy oscuras y bostezó. Aunque su cuerpo se había cansado mucho por practicar demasiado, su espíritu, sin saberlo, se había vuelto increíblemente excitado. Porque Shirou creía que la magia que mostró en el examen de graduación definitivamente le daría a Roxy, quien era la examinadora, una gran sorpresa.